Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Se cumplen 50 años de esa expedición que asombró al mundo, que nos tenía, bueno, a algunos más mayores, delante del televisor para ver cómo el hombre llegaba a la Luna. 50 años ya, un paso, como decía Neil Armstrong, un paso pequeño para un hombre, para ese paso que él dio, pero un paso enorme para la humanidad. Estamos hablando de un momento épico, sobre todo por la tecnología con la que se contaba en el momento. Es decir, para que ustedes se den cuenta, la nave, la capacidad de computación que tenía esa nave es menor que la que tiene, por ejemplo, este teléfono. Así que ir al espacio, ir a la Luna, con un equipo tan rudimentario es una aventura tan grande como la que pudo hacer Colón con las 3 carabelas. E ir pues, a lo desconocido y que denota también esa ambición del hombre, que a pesar de no tener a lo mejor los medios necesarios o no tener la certeza de que lo va a conseguir, va hacia adelante. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a uno de los colaboradores del Centinela del Misterio, José Luis Hernández Garbi. Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal estás? Encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Y vamos pues a ahondar en este asunto porque, bueno, evidentemente fue un momento histórico. El día 16 de julio, tal día de 1969, empezó esa expedición a la Luna, que se llegaría el día 20, unas 190 horas se tardó en completar la expedición. Y bueno, José Luis también nos va a hablar de la implicación española en este asunto, porque esto es una cosa global, pero también en España tuvo algo que ver. ¿Por dónde vamos a empezar, José Luis? Pues por lo que tú has comentado, la implicación que supuso el primer viaje del hombre a la Luna. Hay que tener en cuenta que en total participaron aproximadamente en el proyecto Apolo unas 400.000 personas. 400.000. No solo norteamericanas, sino de diferentes países, y entre ellas varios españoles. Y luego hay que señalar también el esfuerzo económico que supuso mandar al primer hombre a la Luna. Se calcula que aproximadamente más del 5% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se gastó en la NASA, para que la NASA pudiese llevar a cabo el proyecto Apolo y poner al primer hombre en la Luna. Estamos hablando de cifras escalofriantes, tanto a nivel de participación como a nivel económico. Hay que tener en cuenta que también estábamos en plena carrera espacial con la Unión Soviética. Los norteamericanos pues querían ser los primeros en llegar a la Luna, ya que habían sido derrotados por los soviéticos en otros aspectos de la carrera espacial. Y bueno, pues prácticamente tenían a su disposición pues todos los medios, tanto materiales como humanos, disponibles, y económicos, por supuesto. También fue una aventura, desde luego, que implicó a muchísima gente, y bueno, ahora nos puede parecer pues algo como muy lejano y que no tuvo tanta importancia, pero como tú bien has señalado en la introducción, fue realmente una aventura épica. Yo en aquel entonces era todavía un niño muy pequeño, no lo recuerdo, pero desde luego la gente que vivió esa primera llegada del hombre a la Luna, pues recuerdan, como otros acontecimientos históricos, recuerdan perfectamente qué es lo que estaban haciendo en ese momento cuando el hombre llegó a la Luna. Que es una auténtica barbaridad, si nos ponemos en contexto, llegar a la Luna en el año 69, es decir, que es que ahora mismo, si vemos las naves y demás, es que parecen de broma, los trajes y todo parecen de broma, no parecen juguetes. Y eso, bueno, ya creo que el próximo hito será, pues, si es que llegamos en algún momento a Marte, que será algo, pues, de esa escala, ¿no?, de esa importancia. Pero bueno, os he dicho que muchísima gente estuvo involucrada, 400.000 personas para un proyecto que, bueno, evidentemente, como los proyectos ambiciosos, a la primera no va la vencida, sino que llevó muchos intentos. Claro, hay que recordar que se trata del Apolo 11. El Apolo 11 es el primero que permite que 2 astronautas pisen el suelo lunar. Antes pues hay otros 10 Apolo. Hay que señalar que el proyecto empieza con una tragedia, empieza con muy mal pie, y es con la muerte de los 3 primeros astronautas que fallecen dentro de la cápsula del Apolo 1 en un voraz incendio que bueno, pues consume rápidamente el interior de la cápsula y en el cual mueren carbonizados los 3 astronautas. No se trataba de un vuelo de prueba, sino de una simulación de los sistemas operativos de lo que era la cápsula y del cohete espacial. Y bueno, fue una tragedia. La verdad es que fue
un fuerte impacto para todos los involucrados en el proyecto, y además estuvo a punto de provocar un auténtico desastre, porque el incendio estuvo a punto de extenderse al resto de la plataforma de lanzamiento, y hay que imaginar lo que hubiera supuesto que el cohete el cohete Saturno, sobre el que se había montado esta cápsula, hubiera estallado, con toda la plataforma llena de operarios de la NASA, y el retraso que hubiera supuesto realmente para todo el proyecto, para que el hombre llegase a la Luna. Lamentablemente la tragedia del Apolo 1 se cobró la vida de estos tres primeros astronautas, pero los servicios de emergencia y los operarios de la plataforma consiguieron extinguir el incendio antes de que pudiera extenderse, pero desgraciadamente no pudieron rescatar a los tres astronautas que fallecieron en el interior de la cápsula. Esto, el Apolo 1, ¿en qué año? ¿Cuándo se empezó? Porque claro, yo recuerdo ese discurso de Kennedy, en el que dijo que iban a ir a la Luna. Es decir, una cosa súper ambiciosa, a lo mejor algunos le llamarían loco incluso, pero claro, ya empezaron todos esos movimientos en esa carrera. Bueno, es que era una carrera contra la URSS en todos los ámbitos, armamentística, espacial, económica, y bueno, y esta la ganaron los estadounidenses. Pero ¿cuánto tiempo llevó realmente, cuántos años desde que este anuncio de Kennedy, o bueno, realmente con las pruebas, quiero decir? Hay que señalar que bueno, el antecedente del programa Apolo es el programa Gemini, en el cual pues Estados Unidos adquiere la experiencia que necesita para mandar hombres al espacio, y bueno, pues hay que señalar que desde el discurso de Kennedy hasta que despega el 16 de julio de 1969 el Apolo 11, transcurren 6 años, en los cuales se tiene que desarrollar, como tú bien has dicho, toda una amplísima tecnología contrarreloj, y de la cual pues prácticamente apenas se sabía nada, ¿no? Hubo que desarrollar una tecnología muy rápidamente, y una tecnología muy compleja para los tiempos de entonces. Sí, porque como ya le hemos dicho, pues, en 6 años es que es poquísimo, realmente, algo tiempo, que podrías plantear en 20 o en 30. Es algo más que un mandato presidencial, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, pues hay que imaginarse la complejidad y lo que supuso, el esfuerzo en todos los sentidos. 5% del PIB, que es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de la potencia mundial del momento, bueno, y siguen siéndolo, una cantidad de millones. Se calcula que fueron 25.000 millones de dólares de la época, que aproximadamente al cambio actual pues rondarían pues cerca de los 300 y pico mil millones de dólares actuales. Por eso, ahora mismo, una de las preguntas que hablan de la teoría de la conspiración, de por qué no se ha vuelto a la Luna, de si todo fue falso y demás, pues dice, bueno, ¿por qué no se vuelve a la Luna? ¿Por qué no se vuelve a intentar? Es que sería muy caro, muy caro, y el rendimiento económico, político, pues sería muy escaso. Entonces, por eso no se vuelve a la Luna, no porque haya bases extraterrestres y no se quiera saber realmente lo que hay allí, ¿no? Es realmente porque es muy caro, y bueno, pues en aquel entonces sí que tuvo un rendimiento económico, bueno, económico también, porque grandes compañías norteamericanas pues experimentaron un desarrollo muy importante con el programa espacial, ¿no? Y político, ¿no? Por supuesto, el derrotar, digamos, a la Unión Soviética en esa carrera por el espacio en medio de la Guerra Fría. Sí, y bueno, hablando de eso, ¿por qué no volvieron a la Luna? Esa teoría conspiratoria y demás, leyendo hoy, preparando esta entrevista, pues que en 2024 tienen previsto, están ahí en una carrera también, en este caso China, otra de las grandes potencias mundiales, Rusia vuelve a estar en el ajo, y Estados Unidos, para volver a hacer una misión a la Luna, ya que bueno, pues han pasado ya 50 años, nos pondríamos en 55 años, si es que esto tiene lugar. Pero claro, es lo que tú dices, que no tiene ya ese rédito político, porque no está compitiendo realmente con otra potencia por eso. Por lo tanto, pero bueno, la teoría conspiratoria, ya que bueno, eres colaborador de Centinela, de todos esos temas misteriosos, pues los tocáis a fondo. ¿Tiene algún tipo de credibilidad o cero? En absoluto, no podemos darle nada. Voy a contar una anécdota que posiblemente muchos de los espectadores no la conocen, y bueno, una de las historias que más han utilizado en defensa de esta teoría de la conspiración, de que nunca realmente el hombre llegó a la Luna, vamos, de que llegó a lo mejor a la Luna y que realmente se encontró con bases extraterrestres y demás, es la que habla de las comunicaciones que mantuvieron los astronautas del Eagle, del módulo lunar que se posó, que alunizó en la superficie de la Luna con la Tierra, ¿no? Y en las cuales, pues según existen unas comunicaciones en las cuales Neil Armstrong, creo recordar,
llega a firmar por el sistema de comunicación interna diciendo: Dios mío, están otra vez aquí. Entonces, bueno, pues la teoría que afirma de que estaba realmente viendo extraterrestres o bases lunares en la Luna, pues afirma que estas comunicaciones confirman que Neil Armstrong, los astronautas del Eagle, del módulo lunar, estaban realmente viendo algo. Pero lo que realmente ocurrió fue algo mucho más sencillo. Es verdad que existió un retardo en las comunicaciones de un par de segundos aproximadamente, desde que eran transmitidas por los astronautas hasta que llegaban a la Tierra. Esos 2 segundos de margen pues permitían en algún momento cortar la comunicación en control de la misión para que no se escuchara lo que estaban hablando con los astronautas, y es verdad que se corta, pero la explicación es mucho más sencilla. Es que los astronautas tenían gases, entonces llegó un momento en que no podían más. Y entonces ellos transmitieron al control de la misión, concretamente a la consola de soporte vital, diciendo que qué pasaba, que tenían unos gases terribles y que claro, que aquello no podía salir en antena, que había 500 millones de espectadores no quedaba muy bonito. En directo, escuchando la llegada del hombre a la Luna, y los astronautas tenían gases. Entonces eso es realmente lo que pasó, ¿no? Que me recuerda a una canción de hace bastantes años de un grupo que se llama Siniestro Total, que más o menos venía a contar algo parecido, ¿no? de que los astronautas tenían un problema y que tenían 500 millones de espectadores y que tenían que ofrecer una imagen digna de lo que estaba pasando en la Luna. Una imagen digna de los Estados Unidos, efectivamente, y de la humanidad en general. Pero bueno, vamos al tema que a mí me parece más interesante, esa participación española en este superproyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos la base de Fresnedillas, que era una base de seguimiento de misiones tripuladas que se instala, que se abre, se funda en 1964 en la localidad madrileña de Fresnedillas de la Oliva. Y bueno, pues esta estación, junto con la de Goldstone en el desierto de Mojave, en California, y otra base en Australia, muy cerca de la ciudad de Canberra, eran las 3 bases que iban a hacer el seguimiento de la misión Apolo 11. O sea que la trascendencia de la base de Fresnedillas es muy importante en toda la misión. Es más, cuando se produce el alunizaje del módulo lunar en la superficie de la Luna, las bases de Mojave y la de Australia están en la zona de sombra. O sea que es la base de Fresnedillas, la base madrileña, la base española, la primera que recoge las comunicaciones de Neil Armstrong llegando a la Luna, ¿no? Esta anécdota que te comentaba hace un momento es precisamente los técnicos españoles los primeros que la oyen y la transmiten al control de la misión en Houston. Ya digo, hay un retardo de aproximadamente 2 segundos. Tarda en llegar a la base de Fresnedillas de la Oliva aproximadamente con un retardo de medio segundo, y luego por un cable submarino llegaba se volvía a transmitir a los Estados Unidos, con lo cual tenía otro retardo que prácticamente llegaba a los 2 segundos. Y ya digo, el papel de Fresnedillas es fundamental, es además también la que tiene el control del soporte vital avanzado de los astronautas, saben en qué estado de salud se encuentran en cada momento. Y yo recuerdo que los técnicos españoles decían que cuando Armstrong y Aldrin alunizan, pues que las pulsaciones de los dos astronautas estaban disparadas, aunque por las comunicaciones transmitían una sensación de seguridad, realmente estaban muy alterados y muy nerviosos. Bueno, claro, están a punto de hacer algo histórico. Es normal, ¿no?, que te ponga nervioso, y además porque es peligroso, claro, estamos hablando de a un sitio donde nunca había ido nadie. Y no se sabía muy bien qué iba a pasar, qué podía pasar, pero yo creo que la frase la traería preparada, ¿no? La tenía preparada. Súper preparada, porque claro, que se te ocurra eso sobre la marcha, esa frase tan rotunda y tan épica. Lo tenía preparado. Hay que señalar que, bueno, pues que esa transmisión histórica televisiva, que todos recordamos, que hemos visto al inicio del programa, estaba todo muy preparado. O sea, cuando llegan los astronautas se les ordena desde el control de la misión que tienen que esperar varias horas. Y por una razón muy sencilla: para hacerlo coincidir el descenso del primer hombre sobre la Luna con el informativo de máxima audiencia en los Estados Unidos. O sea, todo marketing puro. Marketing puro. Entonces se hace esperar varias horas hasta que Neil Armstrong sale por la escalerilla del módulo lunar, ¿no? Interesante. Se les ordena que descansen unas horas, que puedan dormir, pero los astronautas están tan alterados que no pueden, ¿no? Se pasaron esas horas tomando fotografías. Hay que señalar que el entorno del Eagle
de la cápsula Sí. que hace el alunizaje, pues era muy incómodo, porque ni siquiera podían estar sentados, tenían que estar de pie. Entonces, bueno, el cansancio de tantas horas de tensión de los astronautas están bastante cansados, lo que pasa es que ya digo, no pudieron ni siquiera sentarse. Entonces se hizo coincidir ese alunizaje con el horario de máxima audiencia, que en España coincidió pues con la madrugada. Creo que recordar que fue a las 3 y algo de la madrugada cuando los telespectadores, los televidentes españoles pudieron Creo ver. que hubo 20 millones de españoles Sí, ahí sí, delante sí. de la televisión, lo cual es una locura que no podrías ahora ni pensar, a lo mejor ni un mundial de Increíble. fútbol o... Nada parecido, además con esa famosa transmisión de Hermida, ¿no?, del corresponsal de televisión española en Estados Unidos, que hizo esa famosa retransmisión de cuando el primer hombre, de cuando Armstrong puso el primer pie en la superficie de la Luna. Esa huella que vemos, que se aparece Sí, en todas las fotografías, esa famosa foto, sí. esa famosa foto, pues también está preparada, también se puede hablar de cierto montaje. Uno cuando ve las imágenes, Armstrong tuvo muchos problemas para descender por las escalerillas, hay que imaginarse con ese traje espacial, que aunque bueno, no tuviera gravedad en la Luna o prácticamente no hubiera ninguna, era muy incómodo para manejarse con él. Y bueno, pues uno cuando ve que desciende, pues desciende con las dos botas, ¿no? Sí. Y bueno, pues seguramente esa no fue la huella que dejó. Esa foto posiblemente la tomaron posteriormente, la mejor huella que podían haber dejado sobre la Luna para que quedase bien para la historia, ¿no? Y bueno, esto fue el Apolo 11, como ya ha contado Garbi, hubo muchos intentos previos, pero luego llegaron hasta el 17. Es decir, esas misiones posteriores o esos proyectos posteriores, ¿qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo? Pues la verdad es que el proyecto era muy ambicioso. Incluso estaba involucrado el Pentágono porque se pensaba establecer una base permanente militar En la Luna. sobre la superficie de la Luna. Hay que recordar también una película mítica de 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y es que se pensaba que en el 2001 pues el hombre ya iba a tener bases espaciales en la Luna y que bueno, pues iba a dominar el espacio, ¿no? De que iba a haber pues grandes estaciones orbitando alrededor de la Tierra y que bueno, pues los viajes a la Luna pues iba a ser prácticamente un vuelo comercial. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, la verdad es que el proyecto Apolo supuso una inversión que bueno, el erario público norteamericano no se podía permitir durante mucho tiempo. Y en 1972 pues se pone fin a lo que es el proyecto Apolo con la misión número 17, ¿no? Que bueno, también son famosas esas imágenes en las cuales vemos al rover lunar, a este vehículo, paseando por la superficie de la Luna con los astronautas. En fin, marcaron una serie de hitos que después no se han repetido, pero fundamentalmente ha sido por eso, por el enorme coste que supuso para los Estados Unidos. Sí, bueno, has hablado de unas cantidades desorbitantes, Sí. una auténtica barbaridad. Hemos hablado del pasado, esto que ocurrió hace nada más y nada menos que 50 años, algo que con la perspectiva de ahora decimos, vaya locos, que sí, no es una locura al fin y al cabo, pero vamos a mirar también de cara al futuro. Por ejemplo, en la portada de La Razón, el día de hoy, pues nos encontramos con la siguiente noticia, ¿no? 2024, el regreso a la Luna. Dice, Estados Unidos disputa con Rusia y China la carrera espacial que hará que el hombre vuelva a pisar el satélite. Así nos cambió el alunizaje del GPS al microondas y Apolo 11, como una misión precaria, hizo historia. Y bueno, en esas 9 páginas que le dedican a este asunto hablan de esa misión del 2024, que sería como un paso previo a Marte. Marte lo tienen previsto, no sé si se hará con tiempo, para 2035. Quedan muchos años, quedan 15 años, 16 años. Pero claro, viendo lo que ocurrió en el 69, con esa tecnología, como dice en la portada de La Razón, precaria, realmente no me sorprendería tanto que pudiéramos volver sin demasiado problema, no sin demasiado coste, como bien has dicho, a la Luna y luego pues dar ese paso a Marte, donde quieren, bueno, ya están entrenando gente para que vayan allí formando sus colonias y demás. ¿Esto no te parece un poco a lo mejor fantasioso o lo ves? Esto es su opinión, claro. Yo lo veo factible. Yo creo que existe la tecnología para llegar a Marte y en los años que vienen del futuro pues avanzaremos más en la tecnología de la carrera espacial para conseguir este hito en la carrera espacial, ¿no? Está claro, yo lo que pienso es que está claro que Estados Unidos solo no va a poder llegar a Marte.
Va a ser una misión multinacional, ¿no? En la que posiblemente pues también estará involucrada Rusia, China, la Unión Europea, por supuesto, e incluso la India, aunque la India ha anunciado, creo que ha sido ayer, hace unos días, lo retrasan, que se retiraba del proyecto porque también tenían previsto llegar a la Luna, no con una misión tripulada, sino con una misión robótica, y que se han retirado de momento del proyecto, que la posponen, que por lo menos va a sufrir un retraso. Pero yo creo que en las décadas, en las próximas décadas se va a producir esta misión a Marte. Posiblemente haya un primer paso de nuevo en la Luna, y con la experiencia adquirida, pues tanto con las misiones Apolo, con estas nuevas misiones a la Luna, pues se dará el paso para llegar a Marte. Leía el titular de La Razón, hay un dato curioso que me gustaría comentar, y es que realmente, pues bueno, podemos pensar que estaba en las misiones Apolo estaba todo súper controlado y que bueno, no se dejó ningún detalle al azar, pero hay un hecho curioso, es que cuando Armstrong, comentábamos antes, desciende por esa escalerilla para poner el pie en la Luna, pues los técnicos de la NASA cometieron un error garrafal, y fue olvidarse de poner un pestillo en la puerta, una manija en la puerta de entrada a módulo lunar, con lo cual si salían fuera los astronautas, luego no iban a tener modo de volver a entrar en el módulo lunar. ¿Cómo hicieron? Entonces, entre los dos astronautas estuvieron durante 18 minutos. ¿Se turnaban o...? No, estuvieron mirando, porque tenían que descender los dos. Entonces estuvieron mirando, buscando alguna forma para permitir que aquella puerta no se cerrara y los dejara en el exterior de la nave espacial y no pudieran volver a entrar, ¿no? Entonces idearon una especie de tope con el cual bloquearon la puerta para que no se cerrara del todo, y cuando lo consiguieron, pues entonces pudieron descender los dos astronautas. Son anécdotas que la verdad es que no se saben, pero que son interesantísimas. Y bueno, ya que esto fue la primera misión tripulada a la Luna, la única también, pero ha habido otras misiones a la Luna que no tripuladas, o sea, muchas, de hecho. Las anteriores, hay que señalar que lo que es el programa Apolo son 17 misiones. La primera que desciende sobre la superficie de la Luna es la 11. Las anteriores, desde el Apolo 1, el Apolo 1 acaba en tragedia, y luego la siguiente se va perfeccionando, sirven de entrenamiento, de prueba para lo que luego va a ser lo que luego va a realizar el Apolo 11. La anterior, la del Apolo 10, llega incluso a orbitar alrededor de la Luna con 3 astronautas, pero vuelve a la Tierra sin llegar a aterrizar. Y luego las siguientes también se posan a partir del 11 hasta el 17 se posan en la superficie de la Luna. Hay que recordar el Apolo 13, también famoso porque estuvo a punto de vivirse una nueva tragedia espacial, en la cual pues los astronautas consiguieron iban a alunizar, pero no tuvieron que abortar la misión y regresar con muchas dificultades a la Tierra. ¿Sería un par de años después que del 11 o...? No, porque hay que recordar que todas las misiones Apolo se suceden muy rápidamente en el tiempo. Como muchos 6 meses de diferencia. Ahora mismo no, si son en 6 años, hasta el 11, pues más o menos 6 meses. No lo recuerdo exactamente. Las misiones desde el 11 al 17 son desde el 69 al 72. O sea, en el plazo de 3 años. O sea, se sucede muy rápidamente. Ocurre algo parecido a lo que años después sucedería con el programa de los shuttles, de las lanzaderas, ¿no? Que prácticamente cada 3-6 meses se producía un lanzamiento, ¿no? de uno de los transbordadores espaciales. Pues con las misiones Apolo pasó algo muy parecido, ¿no? Se sucedían rápidamente en el tiempo. Lo que pasa es que, ya digo, en el 72 se paralizó todo lo que fue el proyecto Apolo. Sí, bueno, y la número 13, que dices que estuvieron cerca de alunizar de nuevo, pero ¿cuál sería entonces la razón? Porque bueno, la primera ya la hemos conseguido, hemos ganado a Rusia, porque bueno, sí que es cierto que los rusos fueron los primeros en poner un hombre en el espacio, pero en la Luna, bueno, fueron los americanos. Pero ese 13, ¿cuál era el objetivo? ¿Simplemente seguir evolucionando en ese aspecto? Efectivamente, conseguir experiencia, porque ya digo, se pensaba en un futuro pues establecer... En el 2001 iban a estar ya colonizando exactamente, se pensaba establecer bases permanentes en la Luna, y alguna de ellas militares, entonces adquirir la experiencia necesaria para con el tiempo pues cumplir este objetivo, ¿no? Y hay que señalar, pues bueno, las últimas misiones Apolo pues llegaron incluso a utilizar un vehículo,
el rover, ¿no? Ahí existen imágenes en las cuales salen los astronautas montados en estos vehículos recorriendo la superficie de la Luna, ¿no? Y bueno, pues se realizaron muchísimos experimentos que sirvieron para adquirir experiencia, pues también para los vuelos espaciales tripulados. En fin, era un proyecto a gran escala y que se iba a extender en el tiempo y que en un principio no se pensaba que se iba a terminar tan pronto, ¿no? Luego, pues también hay que señalar que el público americano, después de tantas misiones, pues ya perdió un poco el interés por la conquista del espacio, cosa que la NASA intentó recuperar con el programa de los transbordadores espaciales, ¿no? Programa que también hemos visto que prácticamente, bueno, ha quedado en desuso, ¿no? Se suspendió el programa. Hay que recordar también que en la actualidad existe un programa nuevo que se ha llevado a cabo en conjunto tanto por la NASA como por el Pentágono, que es el proyecto XB-37, que es un transbordador espacial no tripulado. Pero lo más llamativo de ello es que estos transbordadores espaciales se tiran meses, incluso creo que alguno ha superado el año, orbitando alrededor de la Tierra, y sus misiones son alto secreto. No se conoce, no se sabe por qué. No se sabe qué es lo que están haciendo estos transbordadores espaciales en orbitar a la Tierra. Se supone que son misiones militares ultrasecretas, pero desde luego no ha trascendido nada de su contenido a la opinión pública, tanto de los Estados Unidos como del resto del Bueno, hay sí, muchos asuntos de Estados Unidos que son misteriosos, ¿no? Perfecto para vuestro programa del Centinela, porque no se sabe nada, ¿no? Lo típico como el Área 51 era, ¿no? El Área 51. El Área 51 o este tipo de asuntos, o por qué mandan un transbordador, y es extraño, ¿no? Porque en una democracia que no se sepa lo que está haciendo tu gobierno o por qué hace las cosas, pues es extraño, pero así es Estados Unidos y así es como funciona, pero oye, a vosotros os dan desde luego mucho alimento informativo para esos programas que hacéis del Centinela, la verdad. Por ejemplo, hablabas del Área 51, el XB-37, este transbordador experimental, pues una de las áreas donde se ha probado es precisamente en el Área 51, que existe también pues todas estas historias de la conspiración de Roswell alrededor de ella, pero hay que señalar que es un área, incluso ahora creo, lo estoy viendo por las redes sociales, que se está movilizando a 500.000 personas, que se quiere llegar a 1 millón de personas en estos días para ir a ocupar pacíficamente el Área 51 y descubrir realmente qué es lo que se oculta dentro de esta base, ¿no? Son cosas que se montan así espontáneamente en Twitter o en Facebook o lo que sea, ¿no? Y que tiene mucha, yo no sé, creo que llevaban ya 400.000 personas apuntadas, ¿no? Que van a ir allí al Área 51, pues de romería, ¿no? Prácticamente. De romería. A descubrir, a ver si encuentran los famosos extraterrestres. Es una zona militar y de experimentación dentro de una amplia zona militar y secreta. Se llama precisamente Área 51 porque hay muchas áreas. Es precisamente una región donde se ha experimentado con las explosiones de bombas atómicas, de armas nucleares. Ahí es donde se ha experimentado. Está muy cerca de Las Vegas, de la ciudad de Las Vegas. También se ha experimentado, todos los aviones de espía norteamericanos se han probado, testado y desarrollado en el Área 51, entonces es normal que la administración norteamericana quiere mantener un secretismo sobre toda esta base, sobre toda esta región. Sí, secretos de Estado, a lo mejor de seguridad nacional o ese tipo de asuntos. Bueno, José Luis, mil gracias por venir a esta redacción abierta a contarnos todas estas, sobre todo las anécdotas, que son, yo creo que lo más interesante, ¿no? Porque a quién se le ocurriría que os habían fallado en lo más fácil posiblemente, que es como poner una manija para coger y abrir la puerta. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir a publicidad y vamos a estar para ya analizar ahora sí la actualidad política con Luca Constantini. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Estoy aquí con Luca Constantini para analizar la actualidad política del día, que la verdad que viene cargadita, Luca. Eso es. Hoy tenemos muchas cosas, lo que llevamos hablando, bueno, sobre todo el inicio de esta semana, desde el día de ayer, la investidura o no de Pedro Sánchez. Recuerden que tenemos ese debate de investidura el día 22, lunes, el 23 tenemos la primera votación y en el caso de que esa votación no resultara exitosa para el candidato Pedro Sánchez, pues nos iríamos al jueves día 25 en esa segunda votación. Pero por ahora las cosas están muy complicadas. Ayer se produjo la ruptura de negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos por esos desacuerdos, ¿no? En la forma de ese gobierno de cooperación o gobierno de coalición, o te doy un puesto pero no te gusta este puesto que te doy.
Por lo tanto, complicado. Hoy, por ejemplo, ha estado Diana Lastra reuniéndose con Gabriel Rufián para intentar conseguir sus apoyos. Pero vamos, ya te digo que ahora lo iremos viendo, esas declaraciones de las diferentes fuerzas políticas, pero que están un poco diciendo, pero señor Sánchez, póngase las pilas, que esto no va a salir. Si ni siquiera habla con nosotros y les hace falta nuestros escaños, pues no va a salir. Tú, si tuviera que decir pronóstico de aquí a una semana, ¿vamos a tener investidura o no? Hombre, lo más probable es que no. Quiero decir, tal y como está el patio, evidentemente la situación es bastante complicada, entre otras cosas porque entre Podemos, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, digamos que los dos han entrado en lo que es un esquema de desconfianza mutua, fundamentalmente. Sí. Eso es lo que parece. Creo que es que cada día se alejan de lo que sería un encuentro, ¿no?, para intentar pues formar un gobierno de coalición o casi coalición, que es lo que cada uno, pues según lo que le convenga, pues está intentando poner sobre la mesa. Ahora bien, también te digo que, digamos, a nivel no de visibilidad pública, lo que son, digamos, las fuentes de cada partido que nos habla a los periodistas, pues hay un poco de todo. Entonces, por ejemplo, una última teoría que está circulando es la intención de Pedro Sánchez de lograr entre el 23 y el 25, digamos la semana que viene, la abstención de todos los grupos de los partidos independentistas, o bueno, que sí que va Esquerra por un lado, PNV y demás. De manera para intentar crear una presión sobre Pablo Iglesias para que se visibilice fundamentalmente la idea de que Podemos podría votar no a la investidura de Pedro Sánchez en el mismo bloque de la derecha, Ciudadanos, PP y Vox. Ahora bien, yo francamente esta teoría no me la creo mucho por el simple hecho de que la consulta que Pablo Iglesias convoca la semana pasada, el resultado lo sabremos el jueves, pero todo parece ser, en fin, que va a ser teledirigida, como todas las consultas, en estos casos, sobre todo si son, digamos, se realizan solo por internet, ¿no? Quiero decir, ahí hay un registro pues cuestionable, ya sabemos pues el instrumento digital como es. Entonces, claro, yo creo que la idea, esa consulta que Podemos pone sobre la mesa, pues es una consulta para intentar lograr una legitimidad, fundamentalmente, a la posición dura de votar en esa primera ronda, digamos, de investidura, un no a Pedro Sánchez. En Podemos confían en realidad en que se pueda reanudar todo en los próximos 2 meses. Quiere decir, nos espera un verano muy caliente desde el punto de vista político, donde, digamos, pues se supone que las conversaciones en la playa pues serán efectivamente si habrá investidura o si no habrá investidura. También te digo que hay un miedo muy fuerte a las elecciones, a repetir las elecciones en noviembre. Eso en todos los actores, en realidad. Es cierto que en Podemos, vamos, están terrorizados por esa opción, está Errejón por ahí que no sabe muy bien si va a entrar, pero también dentro del PSOE pues hay un poco el miedo a que al fin y al cabo, si se vuelve a votar, el resultado no sea tan claro, ¿no?, a favor de Pedro Sánchez. Por lo tanto, pues veremos. Pero en ese momento estamos en la Guerra Fría. Es una Guerra Fría y caliente, porque hace un calor increíble. Totalmente. Y has mencionado esto de la consulta de Podemos, que bueno, sí que va, como dices, va a estar teledirigida, va a salir lo que Pablo Iglesias quiera, y como dices, para justificar esa decisión que tome. Pero es que esto de la consulta de Podemos no solo ha sentado fatal al Partido Socialista, porque ya vimos que Sánchez la consideraba pues una ruptura de las negociaciones, pero no solo al Partido Socialista, sino también dentro del propio partido, que la han criticado mucho. De hecho, tenemos preparado una pieza sobre esa consulta de Podemos en la que se ve muchas desavenencias dentro del propio partido porque la consideran una tontería. Vientos huracanados, ventisca y hasta tormentas en Podemos desde que el viernes lanzaron una consulta a sus bases. ¿Cómo deben votar las diputadas y los diputados de Podemos en las sesiones de investidura de la 13ª legislatura? Pablo Iglesias quería dejar en manos de su afiliación la decisión final sobre la investidura de Sánchez y quitarse él el problema de encima. Y lo que ha conseguido es una importante crisis interna. Desde el núcleo de Podemos solo llueven críticas. La primera, Teresa Rodríguez, la líder andaluza. La pregunta, tal y como está planteada, es abiertamente tendenciosa. Olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa. Solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar. Otra de las voces más críticas con Iglesias, Ramón Espinar, exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. También calificó la pregunta de la consulta como abiertamente tendenciosa y de que la propia consulta planteada por la dirección de Podemos no tiene un pase.
La gestión de Pablo Iglesias está siendo muy criticada por su círculo. Su obsesión por entrar en el gobierno a toda costa le está saliendo caro. El tercero en discordia, Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi. En declaraciones a Radio Nacional de España, Martínez insistió en que no se puede trasladar a la ciudadanía la impresión de que el proceso de investidura es una broma. Hablamos de las políticas que se van a desarrollar los próximos 4 años y no puede ser que parezca un culebrón. En la consulta quizás se podía haber abierto alguna opción más, pero se preocupa más de la posición en que queda Podemos que por la forma en la que trabajaríamos con el PSOE. La cúpula del Partido Morado activó el viernes el mecanismo de votación y estará abierto hasta el próximo jueves día 18 a las 11 de la mañana. Aunque Sánchez dé por rotas las relaciones, podrán evaluar los resultados el fin de semana previo a la investidura. ¿Entiendes este enfado dentro de Podemos por esta consulta? Sí, mira, además esta mañana pues publicamos en Voz Populi que no son solo, digamos, Teresa Rodríguez, que es un poco la líder, digamos, de Podemos Andalucía, o Espinar, Ramón Espinar, que lidera el grupo crítico, sino que pues ayer pude hablar con muchísimos pues militantes y, en fin, inscritos de Podemos, sobre todo en Madrid y en Cataluña. También había unos chats, digamos, internos que circulaban, donde pues hay muchos militantes que también critican la convocatoria de esta consulta de Pablo Iglesias porque consideran que estratégicamente no es muy inteligente. Y lo explico. Es que ya que estamos, digamos, en una situación de la batalla de relato, quiero decir, aquí cada uno, nadie quiere ser el culpable del bloqueo, fundamentalmente. Entonces, convocar esa consulta de manera así, muy repentina, con unas preguntas, como hemos dicho antes, pues dudosas, algunos hablan de trampa, etcétera. La idea es que al fin y al cabo ahora lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez tiene un argumento como para señalar al señor Pablo Iglesias y decir, mirad, es que él es el culpable de que aquí no se pueda llegar a un gobierno de izquierdas, a desbloquear el país, etcétera, y por lo tanto estamos pues obligados a volver a repetir las elecciones en noviembre. Es decir, nos estamos moviendo dentro de este esquema. La verdad que estamos en una situación en la que la táctica y la estrategia pues se fusionan directamente, y el discurso político pues es un poco rehén, ¿no?, de estos juegos de poder en los que hay que decir que los diputados de Podemos siempre se han movido muy bien, ¿no? Quiero decir, el juego de ajedrez lo deben manejar como pocos en este país. Quiero decir, les encanta y se mueven en eso, y han llevado de alguna manera que también el PSOE pues haga un poco este tipo de juego en el que yo creo que muchos electores pues se encuentran en una situación un poco perdidos, sin hablar de los periodistas. Quiero decir, es que estamos todo un poco a la espera de que en la Moncloa 3 o 4 personas y en la sede de Podemos otras 3 o 4 personas pues realmente se decidan y digan, mirad, este es el gobierno, este es el programa, se puede cuestionar o no se puede cuestionar. Hay otro elemento que está sobre la mesa, que no se habla mucho de ese, que es muy importante, que es el factor externo internacional. Digamos, es que en el PSOE hay un problema, es que Pedro Sánchez tiene una ambición que no es solo la de gobernar España, sino es un día ir a Europa, aunque sea la Internacional Socialista o sea en un cargo importante de peso en la Unión Europea. Y en la trayectoria política del señor Pedro Sánchez, pues un gobierno con Podemos puede ser un poco una mancha roja. Mancha un poco, sí. ¿No? Entonces, ahí también hay que ver, digamos, qué es lo que pesa más, ¿sabes? También hay otro elemento muy importante, que es decir, que vamos a ver, que un gobierno de España, ahora mismo, que dependa de los votos de los independentistas, pues sería un gobierno extremadamente débil y muy cuestionable desde un punto de vista político. Quiero decir, es que qué poder podrían tener los independentistas, ¿no?, en ser verdaderamente pues el elemento capaz de desbloquear la situación política aquí en España. Por lo tanto, la situación es de verdad muy problemática. Y volvemos un poco a lo que comentábamos la otra vez, es que cuando es la noche electoral, los resultados realmente, ¿qué decían? Pues mira, que sí, que Pedro Sánchez era el vencedor, efectivamente, de aquel momento político, pero es que no había gobernabilidad. Y en eso estamos. Estamos así no solo a nivel nacional, sino en otras muchas comunidades como son Murcia o... Porque hace falta que la gente pues que se lleguen a acuerdos, pero que no lo están poniendo nada fácil. El Partido Socialista es que como ha sido todo un poco extraño, la verdad, esta negociación, porque no, gobierno de cooperación, luego te ofrezco, luego no te ofrezco, luego se rompen las negociaciones. Es un poco todo difícil. Yo por ahora lo único que he visto, esta mañana he estado viendo que el PNV ha dicho que lo más seguramente que tiene 2 opciones, o abstenerse, no va a votar, no, eso está claro ya, el PNV ya se lo ha ganado, abstenerse o
votar que sí. Pero habrá que ver qué pasa con Esquerra, por ejemplo, qué dice Gabriel Rufián o qué dice Junts pel Cat, porque Junts pel Cat también tampoco está muy contentos con lo que está haciendo Sánchez. Pero realmente les conviene más esto a que ir a unas nuevas elecciones y a ver qué pasa. Claro, porque, claro, acuérdate, la movilización fue increíble, un 9% más de gente que fue a votar. Y eso, si no se repite, a lo mejor los resultados no son tan buenos para el Partido Socialista o para los independentistas, que son muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero en fin, bueno, eso ya estamos ya entrando en el caso de que se fueran elecciones, claro. De todas formas, hoy sabemos que hay una reunión entre, yo creo que es Adriana Lastra, pero Adriana Lastra y Rufián, correcto. Efectivamente es un poco lo que apuntas tú, quiero decir, para intentar aclarar un poco la posición de Esquerra Republicana. Las fuentes que tengo yo dicen que Esquerra Republicana en realidad se va a decantar por la abstención, esto es lo más lógico. Y entonces volvemos al esquema que te estaba comentando antes, la idea de que a través de esta cadena, ¿no?, de abstenciones del PNV, de Esquerra y posiblemente de Junts pel Cat, que también hay un debate abierto sobre la posibilidad de abstenerse, pues claro, creen sobre Podemos una presión que Pablo Iglesias no va a aguantar. Lo que pasa es que yo esta versión no me la creo, porque yo creo que Pablo Iglesias ha aprendido, entre muchas cosas, pues a aguantar todo tipo de presión. Sí. Y la consulta es la demostración de que en realidad ya tiene preparado su discurso como para decir, no, yo no soy aquí responsable de la votación de Podemos. Las bases, es claro. La gente, ¿no? Sí. Como lo llaman ellos, la gente, la base de Podemos, que me avala, ¿no?, que me da la legitimidad como para, pues efectivamente, tumbar la primera investidura de Pedro Sánchez. Pues en eso estamos. Y yo creo que quizás si realmente el 23 y el 25 de julio, pues la investidura pues no sale, tenemos 2 meses, en estos 2 meses pueden ocurrir muchas cosas. También que Podemos lleve en agosto y septiembre una oferta in extremis muy curiosa. La posibilidad, por ejemplo, que Pablo Iglesias de repente diga, pues mira, si el problema soy yo, pues quizás yo no voy a entrar en el gobierno, pero sí que tienen que entrar en el gobierno 2 o 3 podemitas pata negra, por así decir. Pata negra. ¿No? Y claro, eso para Pedro Sánchez pues sería un problema, porque la cuestión de tener o no tener a Pablo Iglesias en el gobierno, para Pedro Sánchez es un problema también de visibilidad. Quiero decir, evidentemente, y eso es lógico, si Pablo Iglesias está en el Consejo de Ministros, aunque sea ministro de Sanidad o de Vivienda, da igual, es que en cada rueda de prensa en el que esté Pablo Iglesias, pues vamos a estar todos los periodistas pendientes de lo que pueda decir el señor Pablo Iglesias. Por lo tanto, casi que se convertiría, ¿no?, en un alter ego dentro del propio gobierno, del presidente del gobierno, y claro, con una visibilidad, con una proyección mediática importantísima, y eso los dirigentes del PSOE lo saben. A Podemos le interesa, claro, para ir remontando electoralmente, porque están ahora bajo mínimos. Eso es, además Pablo Iglesias tiene un problema, es que lo hemos visto con el tema de la consulta. Los andaluces ya le han dicho, esto la consulta es una trampa, vamos, solo faltaba decir idiotez. Es lo que dijo él precisamente de la oferta de Sánchez. Lo que dijo él de la oferta de Sánchez. El grupo crítico de Espinar, digamos, que es este grupo crítico que lo que pide es volver un poco al Podemos, el primer Podemos, intentar buscar otra vez la ilusión y demás, también se está reforzando, se está rearmando. Por lo tanto, Pablo Iglesias tiene también un problema de carácter, digamos, de liderazgo interno en Podemos. Esto no hay que perderlo de vista. Quiero decir, es que para Pablo Iglesias es fundamental llegar a un acuerdo con el PSOE y tener algo de poder, porque si no, no va a poder explicar su historia política, su trayectoria política del señor Pablo Iglesias, de un chico, digamos, que en 5 años pues monta un partido Podemos, pero claro, si no llega al gobierno, pues se queda, en fin, en algo pues un poco virtual, ¿no? Sí, quiero decir, exacto. si se hunde y vuelve a tener los mismos votos de Izquierda Unida, pues vaya carambola, quiero decir, que tampoco ha logrado realmente mucho. Sí. Pablo Iglesias está obsesionado con la idea de la historia en el sentido amplio del término, quiero decir. Entonces él quiere entrar en la historia de este país quiere tener un capítulo en los libros de historias que hablen de Pablo Iglesias y que digan claramente que Pablo Iglesias ha logrado que la izquierda, digamos, poscomunista, pues ha llegado al poder en España. Y puede ser que quizás piense, mira, si no soy yo, da igual, con tal de que entre alguien, repito, pata negra del grupo. Irene Montero, Rafa Mayoral... Importante, está claro. En esa búsqueda de apoyos del presidente Sánchez, pues, como ya he dicho, no están muy contentos el resto de formaciones políticas porque piensa que Sánchez, pues, seguramente busque una repetición electoral, porque según las encuestas, según el propio CIS también, le beneficiaría muchísimo. Pero vamos a ver cuáles han sido las reacciones de algunos de los partidos con los que podría pactar. Estamos hablando, por ejemplo, de Junts per Catalunya,
que la verdad es que no están contentos en absoluto, y de Cataluña en Comú, digamos, el Podemos de allí, básicamente. Vamos a ver esas dos declaraciones, una detrás de otra, y las comentamos. Que Pedro Sánchez hace gala, una vez más, de un hipertacticismo. Este hipertacticismo le puede perder, es incapaz de dialogar, lo demostró en el momento de los presupuestos, no se quiso sentar en una mesa que era muy fácil avanzar en la dirección del diálogo, no lo quiso, y ahora estamos viendo que es incapaz de dialogar con Podemos, el diálogo parece que se ha roto, y es incapaz de dialogar también con el espacio independentista. En definitiva, el señor Pedro Sánchez tiene alergia al diálogo. Bueno, nosotros constatamos que es difícil que se rompa algo que no ha empezado, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado que hubiera una mesa de negociación entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y En Comú Podem para abordar y para valorar y para explorar cuáles son los acuerdos a los que teníamos posibilidades de llegar. Yo creo que necesitamos una mesa de negociación entre el Partido Socialista, Unidas Podemos y En Comú Podem para derogar los alquileres, para regular los alquileres y evitar que las familias tengan que irse de sus casas de toda la vida, para blindar las pensiones y dignificar la vida de los y las pensionistas, o, por ejemplo, para derogar una reforma laboral y expulsar la precariedad laboral de nuestro sistema. Bueno, hoy ya es martes y a día de hoy pues todavía no han hablado, lo cual queda una semana, es decir, o Pedro Sánchez se pone las pilas, pues que a lo mejor sí que le interesa esa repetición electoral. Bueno, efectivamente existen personas del PSOE que sostienen que sí, que sería arriesgado, pero que debería ser un juego win-win, ¿no? Por así decir, que sí, la posibilidad de que en realidad solo puedas ganar en el caso en el que se vuelva a votar. Vamos a ver, últimamente se habla mucho de la idea de que falta una semana y una semana en política es mucho tiempo. Bueno, sí y no. Quiero decir, en ese caso yo creo que es más bien no. Porque claro, es que si venimos de 3 meses en lo que no ha pasado nada, dudo francamente que la última semana. Además, hoy, por ejemplo, el PSOE ha vuelto a provocar a Podemos, ¿no? Le ha dicho, a ver, si tú retiras la consulta, pues entonces podemos volver a hablar. Es que es evidente que, claro, sería para Pablo Iglesias sería, ¿no?, una desautorización total, ahora anular la consulta con sus bases, los militantes, ¿no? Recordemos que Podemos nace con la idea de la asamblea, de que todo se tiene que votar, aunque sabemos que es todo un poco una cortina de humo, pero bueno. Quiero decir, es que es evidente que tal vez parece que Pedro Sánchez actúe un poco, ¿no?, como la película del Padrino, ¿no? La famosa, les haremos una oferta que no podrá rechazar, ¿no? Que eso es un poco la idea, que les haremos una oferta que tendrá que rechazar. Es un poco al revés, pero es casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en eso estamos. Yo francamente creo que hasta el 23 y el 25 no va a pasar nada, francamente, y que todo pues se jugará en el segundo tiempo, ¿no?, del partido, pues que será efectivamente los meses, ¿no?, estivales de agosto y los primeros días de septiembre. Y ya veremos. Y como tú bien dices, efectivamente, hay sectores del PSOE que consideran que un gobierno con Podemos y con los independentistas no es un gobierno estable y que entonces, claro, sería un gobierno que dura un año. Y claro, y también Pedro Sánchez tiene que pensar su trayectoria política. Exacto. Es decir, ¿qué victoria es? ¿Qué gobierno es un gobierno que dura un año? Pues, en fin, sería algo bastante, ¿no?, quiero decir, irrelevante y efímero, fundamentalmente. Entonces, claro, ahí quizás la idea es jugar al todo o nada. Sabemos que Pedro Sánchez, digamos, tiene muchos defectos y tiene una virtud, que es la perseverancia, quiero decir, y esta la tiene, ¿no?, la resistencia, ¿no? Él es el profesor catedrático de resistencia en la política española, pues por lo tanto es posible que efectivamente diga, pues aquí yo me planto y vamos a volver a votar y vamos a ver qué pasa. Con la gran incógnita del señor Íñigo Errejón, que no sabemos si se va a presentar o no. Las informaciones que manejo yo es que al 100% se va a presentar, dependerá cómo, con una plataforma, con algunas personas de prestigio, si él quiere involucrarse, con el peligro y el riesgo de perder, ¿no?, la pelea contra Pablo Iglesias. Pues en fin, estamos de verdad en una situación casi surrealista, ¿no? Sí, y lo que dices del gobierno inestable, súper inestable, lo bautizó muy bien Mariano Rajoy, ¿no?, el gobierno ese que lo que se formó después de la moción de censura, ¿no?, el gobierno Frankenstein. Eso es. Y es que es insostenible. Con Podemos, que en el tema catalán va a tirar mucho, si es que entrar en ese gobierno, y obviamente los independentistas que están apoyados, pues volátil no, lo siguiente. Como ya hemos hablado también de esa lucha del relato,
y Podemos, pues que es Sánchez el que no cede en absoluto, ellos, PSOE, que son Podemos los que han dinamitado todo, que la cosa no iba tan mal, a pesar de haberse reunido 5 veces y una llamada telefónica incluso, que es que no ha salido de nada. Es que no entiendo por qué no quedan por la noche, ¿sabes? Si se toman un par de cervezas quizás sería más ágil. Sí. Solo falta quedar en la playa un fin de semana e intentar arreglarlo, porque claro, es que ya han quedado 5 veces de llamadas telefónicas, mensajes, medios afines, digamos, que incluso intentan organizar, que hay una entrevista donde Irene Montero dice, bueno, estamos dispuestos a hablar incluso esta tarde, entonces llaman directamente al Canal Asta, ¿usted está dispuesto a hablar? Bueno, es que... es un poco improvisado. Claro, es que el amor, pues... No, desde luego, si no nace, no nace. Este Partido Socialista y Podemos se quieren, a pesar de que antes de que fuera presidente decía que con los populistas que no iban a ningún lado. Pero bueno, en esto de la batalla del relato, ayer habló la ministra de Hacienda, la señora Montero, y dijo que es que fue Podemos el que lo tiró todo por la borda. Bueno, parece que aún no lo tenemos, Luca, pero vamos, lo vamos a tener y básicamente eso, echarle la culpa a Podemos. Bueno, yo diría que evidentemente quien ha quitado de un plumazo las ofertas que el señor Sánchez había puesto encima de la mesa ha sido el señor Iglesias haciendo una consulta a las bases donde ni siquiera se contemplaban esas ofertas que se habían formulado en los días previos. No ha sido, por tanto, el señor Sánchez el que ha dado por rota ningún tipo de negociación, ha sido el señor Iglesias sometiendo una consulta a las bases donde ni siquiera se ha contemplado la posibilidad de preguntar sobre las ofertas que ha hecho el señor Sánchez. Bueno, vamos a ver, dos cositas rapidísimas. La primera es que Montero, la ministra Montero, es fuerte, digamos, esas declaraciones porque era una, digamos, de las ministras del PSOE más afín a Podemos, quiero decir, porque hay algunos que eso es importante. Y luego recordar una cosa, en el año 2016 también Pedro Sánchez convocó una consulta a la base para justificar y legitimar el preacuerdo con Ciudadanos, ¿no? En la famosa pues, investidura fallida. Y claro, ahí también muchos del PSOE hablaban de trampa porque en realidad era una pregunta absurda en la que decía, ¿quiere usted un gobierno progresista y reformista? Pues claro, sí. Pues claro que lo quiero. Claro, quiere decir, entonces claro, ahora en fin, es un poco, ¿no? Un poco realmente yo entiendo también la crítica de Podemos que dicen, perdone, pero usted hace 3 años también organizó una consulta que muchos de los suyos decían que era una trampa y ahora nos acusa a nosotros Exacto. de montar aquí, digamos, un circo cuando, pues efectivamente, todas estas consultas también hay que decirlo de una vez, es que en la nueva política la idea de estas de las consultas pues son lo que son realmente, son pues referéndum teledirigidos desde para conseguir esa justificación, que es justo de lo que hablabas. Claro, pero es que los dirigentes políticos deberían, hombre, tener la responsabilidad de sus decisiones. Quiero decir, es que por eso cobran, ¿no? Se supone que han llegado a la política por eso. Sí. Porque si no, claro, entonces siempre es culpa de la base cuando te conviene o de tu contrincante político cuando pierde. Vamos a ver. Deberías decir, pues no, este es mi plan, esta es mi estrategia y ser claro, porque al fin y al cabo en democracia es importante la transparencia, ¿no? Digo yo, con los electores. Yo creo que los votantes es lo que piden. Sí, pero que al fin y al cabo cada político tira para casa. Es decir, acuérdense, Pablo Casado y el Partido Popular pues va a votar que no en esa investidura, pero hace un par de años, cuando la situación era justo al revés, con Mariano Rajoy, él decía, hombre, pero ¿cómo nos va? Se tienen que abstener. Tienen que dejar que este gobierno vaya adelante, pero ahora no lo hacen. O, bueno, como has dicho, propio Pedro Sánchez con lo de la consulta. Es decir, que al fin y al cabo cada uno... Sí, pero también es cierto, y ahora no recuerdo si las declaraciones de Casado exactamente cuándo fueron, pero también es cierto que cuando el PSOE se abstuvo, un grupo de... Con lo de Sánchez, sí. Con lo de Sánchez, no es no, y con Rajoy, etcétera. También es cierto que aquello, digamos, venía de 2 ciclos electorales. Sí. Ahora estamos, repito, en la primera parte Eso del verdad. partido. Falta el segundo tiempo, ¿no? Sí, entonces, que ya sería... Claro, yo creo que también parte de la jugada del PSOE es, si se vuelve a votar y los equilibrios políticos quedan más o menos iguales a los actuales, la presión sobre Ciudadanos y Albert Rivera va a ser increíble. Es decir, ya ahí Rivera no podrá decir otra vez no es no, porque claro, no se puede votar cada 6 meses, ¿sabes? No, hay que desbloquear en algún momento y claro, conforme van pasando los tiempos, pues más presión para todas las partes en realidad. Vamos a cambiar de asunto radicalmente, vamos a Murcia, donde las negociaciones pues avanzan, donde parece que ya sea algo más claro, que pueda haber ese gobierno PP Ciudadanos con el apoyo de Vox,
y pues el candidato del Partido Popular, el que sería pues el presidente, lo ve bien, cree que esto va a tener lugar y que las negociaciones avanzan. O sea que a lo mejor antes de irnos a agosto, Luca, ya tenemos gobierno en Murcia. Vamos a escuchar rápidamente a López Miras, candidato del PP, porque él lo ve con futuro. Lo cierto es que las reuniones han estado muy avanzadas, el documento está muy avanzado, los compromisos están muy avanzados. Yo creo que no harán falta muchas más reuniones. Creo que lo que tenemos que pulir y los acuerdos a los que tenemos que cerrar, podemos hacerlos con el contacto diario que también estamos teniendo vía telefónica. Hoy, de hecho, ya hemos quedado que esta tarde volveremos a hablar y seguiremos a lo largo del día de hoy y de mañana hablando continuamente. ¿Cómo lo ves tú, Murcia? Bueno, dos cosas, digamos, por la parte de Vox lo que nos llega es que efectivamente, ¿no? Espinosa de los Monteros pues ha dicho que sí, que vamos, que se puede desbloquear, etcétera. También te digo que desde el PP todo ese optimismo tampoco yo lo he visto. Quiero decir, es que yo creo que también desde el PP con un poco de cautela, pues la idea es decir, vamos a ver, señores, porque claro, hay que recordar que en Murcia se llegó a un acuerdo, sí, un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el PP, y que Vox decía que al 98% estaba de acuerdo, y luego pues cuando se trataba de votar, pues al fin y al cabo no permitió la investidura. Entonces, claro, que es evidente, quiero decir, que hay ahí todavía un poco de cautela, ¿no?, en esos términos, pero también te digo que creo que tanto en Murcia como en Madrid, en realidad se llegará a un acuerdo, porque en los dos sitios el peligro a que se vuelva a votar, claro, es, digamos, un elemento suficiente como para asustar, digamos, las partes involucradas y que nadie quiera cargar con el muerto de nuevas elecciones, porque, vamos, Murcia es importante. En el tablero nacional Murcia tiene su relevancia, pero Madrid, vamos, es la joya de la corona. Totalmente. Que sí, maneja un presupuesto la Comunidad de Madrid que no sé si son 10.000 millones de euros, que si estamos hablando de verdad de un centro neurálgico, digamos, del poder político en España. Entonces, yo creo que la pieza de Murcia está, digamos, hay que combinarla con la estrategia de Vox a nivel nacional y sobre todo madrileño. Pero yo creo que sí, que se va a resolver todo, vamos, que no volvamos a votar. Sí, y en el caso de que todo salga mal y que al final no llegaran a un acuerdo, pues tenemos una encuesta sobre la Comunidad de Murcia y según esta encuesta los electores a quien culparían de que no se llegase a ese acuerdo sería a Ciudadanos y no tanto a Vox. De hecho, Vox pasaría a ser tercera fuerza. Pues mira, esto es muy interesante. Si tenemos esa encuesta, Raquel, de Murcia, si la podemos ver, ahí la vamos a tener. Encuesta Murcia, el Partido Socialista sería el más votado con un 35,4% de los votos, con 18 escaños. Partido Popular segundo con 15, ahí lo que te he comentado justo, fíjate, se cambiarían los números, ¿no? Vox sí, pasa de 4 a 6 y Ciudadanos pues pasa de 6 a 4 y Podemos se queda igual. Bueno, el Partido Socialista gana 1, o sea, realmente tendríamos la misma situación, pero claro, con el tema de que se cambian Vox y Ciudadanos, que ahí se vería Ciudadanos en la tesitura de ahora soy yo el que tiene que apoyar gratuitamente. Sí, y no lo haría, sin duda no lo haría. Sí, a ver, es cierto, también te digo que, en fin, que son encuestas y hay que tomarla son encuestas, por lo que son. Es cierto que, claro, los datos son interesantes porque se daría el famoso sorpaso, ¿no? Es decir, que Vox adelantaría a Ciudadanos. Hombre, es muy difícil en realidad, yo creo, establecer los electores a quién puedan culpar, porque claro, porque realmente se pueden, digamos, establecer mecanismos psicológicos y también de grupos, quiere decir que la gente empezaría a debatir y ahora mismo es muy complicado. Seguro, yo creo que lo que nos recoge esa encuesta, yo creo que lo más lógico es que el PP ganaría, aquí, bueno, pasaría, digamos, ¿no? Yo aquí veo que porcentualmente pierde un poco incluso. Pierde incluso un poco. A mí eso me extraña bastante porque yo creo que normalmente, digamos, el Partido Popular, lo lógico es que vaya recuperando votos, tanto por parte de Vox como por parte de Ciudadanos, de personas que dicen, a ver, es que señores, si no sois capaces de poneros de acuerdo, pues yo voto útil, ¿no? Es decir, esto sí, francamente, yo creo que es lo más lógico. Y esa lectura también me cuadra, digamos, con las fuentes del PP, con las que hablo habitualmente, que efectivamente consideran que sí, que eso sería pues lo normal, tanto en Madrid como en Murcia, como a nivel nacional. Lo que pasa es que el peligro es que el equilibrio político de las fuerzas, de los bloques entre el centro-derecha y el centro-izquierda, es tan equilibrado
Quiero decir, son justos, son tan pocos los votos que pueden decantar la balanza por un lado o por el otro, que claro, que el peligro ¿sabes? De acabar siendo responsable de que se vuelva a votar es muy grande. Y luego, otra cosa muy importante, es que el poder es mucha cosa, entre otras, dinero. Sí. Y para un partido como Vox, que acaba de llegar, fundamentalmente, se trata de consolidar tu organización. Y eso, claro, eso es, vamos, que decir, es un elemento esencial. Es verdad que, claro, tú dices, bueno, no voy a estar en el gobierno. Vale, muy bien, no vas a estar en el gobierno. Pero, digamos, entras de alguna manera, aunque sea indirecta, en lo que es la gobernabilidad. Quiero decir, entras en lo que es las políticas que un gobierno puede llevar a cabo. Y ahí, digamos, tus redes se pueden... tanto tú como partido, la posibilidad de que haya personas que quieran afiliarse a tu partido, que vas a tener una visibilidad importantísima. Si tú, en cambio, te quedas en la oposición, pues ya te digo que, vamos, que quedas ahí, digamos, bueno, pues estás ahí, pero no es lo mismo. Entonces, tanto en Madrid como en Murcia, ya veremos que se llegará a un acuerdo, yo creo. Sí, bueno, que de hecho ese método tan criticado del el modelo andaluz lo llamaban, ¿no? Vox por fuera, un poco controlando lo que van haciendo Ciudadanos y PP. Pero bueno, creo que fue en el día de ayer, sí, que Juan Marín incluso le agradeció a Vox, oye, gracias por los apoyos, porque claro, estamos haciendo cositas. Y Iván Espinosa Los Monteros, por ejemplo, lo publicó en Twitter y dice, no es tan difícil decir las cosas cuando son, ¿no? Pero bueno, esto Murcia, vamos a ir ahora a la Comunidad de Madrid, como bien ha dicho Luca, la joya de la corona. Y es que están obligados a entenderse estos dos partidos, por ese miedo que hay una repetición electoral que a lo mejor no salga tan bien. Entonces, esto es lo que vino a decir en el día de ayer Díaz Ayuso, que, señores, vamos a hacer las cosas bien, vamos a entendernos, que para esto nos han votado. Después de 2 meses, tras la celebración de las elecciones, los madrileños y todos aquellos que fueron a las urnas en toda España esperan respuestas de sus políticos. No podemos tener a todo el país en bloqueo constante y, desde luego, en esta autonomía hay una fuerza clara del centro-derecha por la que los ciudadanos lo que esperan son políticas liberales que se pongan en marcha, como ya se viene haciendo con el actual gobierno del Partido Popular, pero mirando para el futuro con un gobierno en plenas funciones. Así que me gustaría que este desbloqueo acabara ya. Al final, los 3 partidos estamos obligados a entendernos. Nadie entendería que nos fuéramos a unas nuevas elecciones. Condenados a entenderse, diría yo, más que obligados. Sí, yo creo que obligados es un poco un eufemismo. Pero sí, yo creo que se ve, que es decir, un punto de preocupación existe. En Génova, en la sede del Partido Popular. Sobre todo. Claro, porque perder en Madrid para el PP sería un desastre, pero general, total, vamos, quiero decir, sería increíble. Pero bueno, pero yo creo que al fin y al cabo, pues la lógica se va a imponer. Además, porque la cuestión del gobierno o no gobierno para Vox, estaba hablando con algunos dirigentes de Vox y les decía, pero a ver, es que la famosa foto, pero la foto no es solo la investidura, es que tú durante un gobierno, durante un mandato, puedes dirigir las políticas, ¿sabes? Que si puedes jugar tus cartas en lo que es el gobierno de verdad. Sí. Que sí, se puede gobernar sin estar en el gobierno. Esta es un poco la tesis. Y yo te aseguro que de puertas adentro, todos los dirigentes de Vox con los que yo he hablado me han dado la razón. Entonces, claro, yo creo que aquí nos estamos un poco, francamente, en el teatro de la política, donde, claro, se está apurando, porque es una negociación. Entonces, ¿sabes? Es como... Pero quedan hasta septiembre todavía, o sea que... Claro, entonces hasta el último día... Oye, hay que recordar una cosa, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué pasó? Vamos, fue la última hora incluso, ¿no? O sea que claro. Ya... Pues fueron las últimas horas. Yo te digo que hay personas del PP, aquí de Madrid, que me decían, y ya verás, Luca, cómo se va a resolver en el último minuto. Seguro que lo dejan para el final. Y así fue. Por lo tanto, esto es lo lógico. También la política, pues, hay elementos misteriosos. Quiero decir, hay también, digamos, políticos que se pueden emborrachar. No sería la primera vez, ¿no? Emborrachar metafóricamente, evidentemente. Sí, entiendo. Y claro, y eso podría, digamos, algunas encuestas que quizás Vox pues, pueda manejar, ¿no? De ver que podría crecer y dar el sorpaso, como la encuesta que acabamos de ver
en Murcia, pues podrían ser un elemento, ¿no?, como para justificar o para, digamos, empujarle a la posibilidad también, ¿no?, de volver a votar. Pero realmente sería, ¿no?, el chicken game, quiere decir, el juego ese de ver quién sale primero del coche antes de que se va a estampar contra una pared. Quiero decir, es muy peligroso. Y yo, para una formación como Vox, que acaba de llegar, creo que el coste político ¿sabes?, de eventualmente, por ejemplo, en Madrid, de que gobierne la izquierda sería, vamos, una condena totalmente absoluta, mortal. Entonces yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar. Sí, no, yo creo que, como bien dices, Luca, que es mejor tener pájaro en mano que ciento volando. Ya lo tienes agarrado, vamos a hacer las cosas bien, pero vamos, a todos, no, evidentemente no solo a Vox. Y otra vez, ya hemos comentado en Murcia cuáles han sido las encuestas, tenemos otra encuesta sobre la Comunidad de Madrid, y es que, según esta encuesta, pues, aunque bueno, claro, también es quien la publica y a lo mejor el mensaje que quiere transmitir con esa encuesta, ¿no?, que todo se quedaría prácticamente igual. Vox perdería ligeramente 3, Ciudadanos perdería 2 y el PP pues, subiría hasta 35, de 30. Pero, y bueno, el Partido Socialista sube 1. Claro. Pero que vamos, que tenemos el mismo escenario político. También es cierto que las encuestas pues tienen sus intenciones, se cocinan y demás. Y el mensaje es ese, oigan, vamos a estar en lo mismo, pacten ya y nos olvidamos. Mira, esta encuesta tiene un dato que es muy interesante, que es aquel 5,1% de Podemos. Sí. Hay que recordar que en las elecciones autonómicas, aquí en Madrid, si una fuerza política no alcanza el 5%, quiere decir, se queda con el 4,9%, no tiene representación en la Asamblea. Es decir, por lo tanto, en ese caso, digamos, los 7 escaños que perdería Unidos Podemos seguramente lo recuperarían las otras fuerzas políticas, por tanto el PP ganaría aún más. Pero en ese caso, en esa encuesta, sí que, digamos, se confirma la tesis que tengo yo, que el PP, ¿no?, subiría, ¿no?, de escaños, pasaría del 22 al 26%, que es, digamos, lo que es la dinámica más lógica. Pero es que el peligro es demasiado alto como para jugar esa carta. Y luego, en realidad, los equilibrios, digamos, políticos se mantendrían más o menos iguales. Es decir, igualmente se necesitaría un acuerdo entre las 3 fuerzas de centro-derecha. Por lo tanto, ¿por qué jugar esa carta? ¿No? No, claro, ese es el mensaje. Quiero decir, la apuesta en realidad es baja, realmente. No es como en el caso de Pedro Sánchez, que sí que quizás podría lograr 140 escaños y tener más o menos amarrado un gobierno de la nación, 4 años de mandato fuerte, gobernar, elegir sus aliados y forzar a Albert Rivera de una vez a darle el sí. Quiero decir, aquí más o menos se mantendría lo mismo. Por lo tanto, yo no veo lógico, y repito, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que tuvimos que esperar hasta las últimas horas, ¿no?, que fue la madrugada, ¿no?, creo incluso del día anterior. En la madrugada, sí. Claro, que tuvieron ahí que cerrarse, ¿no? Yo creo que tuvieron que cenar juntos, abrir una botella de vino, yo que sé, hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Así es más fácil, sí. Pues yo creo que se llegará también aquí a un acuerdo. Y luego, repito, ojo, porque luego tocará gobernar. Eso lo dice bien Isabel Díaz Ayuso, porque lo recuerda siempre. No, vamos a ver, eso es la investidura, luego toca gobernar. La fragmentación que ha llegado a España, ¿no?, que en España siempre se dice el bipartidismo es malo, malísimo. Pues mira, esa es la alternativa al bipartidismo. Sí, a lo mejor no tener gobierno directamente. Claro, inestabilidad. Si no hay gobierno, ¿qué pasa? Pues pasa que pierdes inversiones. Pasa que reformas estructurales no las puedes hacer. Pasa que el país realmente, y yo soy italiano, lo sé muy bien, se queda estancado. Entonces, claro, hay que ser muy serios, yo creo, y saber interpretar el momento político. Es decir, vamos a ver, hay más fragmentación porque los electores quieren que haya más partidos que jueguen, muy bien, pero los representantes de estos partidos tienen que ser muy serios y también ser conscientes del peso que tienen, a lo que pueden aspirar y tener una visión de largo plazo. En ese caso yo creo que Ciudadanos ha estado 3-4 años esperando de tocar poder, sí, y ahora necesita tocar poder. Vox quizá puedes esperar 3 o 4 años y gobernar sin estar en el gobierno de alguna manera, influir en las políticas. Controlar, vamos. Claro, es que cada presupuesto que quieran votar en Murcia o en Madrid, realmente hacen falta los votos de Vox. Claro, cambias esto o no te voto, entonces claro. Claro, y luego, mira, el antecedente en Andalucía, ¿no? Pues al fin y al cabo las cosas como van ahí. Justo eso, sí, que en principio no salía ese presupuesto, pero luego se sentaron al final y me modificas este par de cositas y te lo apruebo y ya está. Claro. Pero parece que se entienden o no, que sí, parece que sí, ¿no? Sí, parece no va mal la cosa en Andalucía, la verdad. Claro, pues entonces de eso estamos hablando, que haya un poco de seriedad. Yo creo que es muy importante que Abascal diga y haga algo, francamente. Yo creo eso porque él en realidad pues fue, ¿no?,
el número 9, ¿no? Quiero decir, del equipo, ¿no? Es el delantero, y yo creo que él de alguna manera tiene que decir a sus dirigentes un poco, vamos a ver, por aquí tenemos que ir, y luego dejarle cada uno su protagonismo, evidentemente. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y por otro lado, claro, Albert Rivera también tendrá que bajar algo, porque, en fin, tendrá que reconocer también... Ceder un poco, que no ha cedido de nada en absoluto todavía. Sí, sobre todo reconocer que Vox, por mucho que hay votantes de Vox, que son personas, son españoles que han votado a Vox, entonces claro, tú puedes decir, mira, desde el punto de vista programático yo no estoy de acuerdo con este punto, pero por ejemplo en el ámbito económico... No pueden tener ningún pero, claro. Hay mucha sintonía. Sí. Y a la gente con lo que le interesa es realmente eso. Es verdad que la educación, ahí se puede hablar, ¿no? Lo que plantean, digamos, desde Vox, de intentar controlar un poco en el ámbito educativo, que no haya, ¿no?, esa influencia, digamos, ideológica que se puede ver en determinados colectivos. Sí. Pero eso se puede ver, eso se puede estudiar. Yo creo que es lo más lógico, efectivamente, que se llegue a ese tipo de encuentro y que empiece a rodar, ¿no? Que empiece un poco el circuito a funcionar. Y que luego que 4 años, es que es eso. Claro. Bueno, Luca, mil gracias por tu análisis y la información que siempre nos traes tan interesante. Vamos a ir a publicidad y enseguida vamos a tener con nosotros a Javier Torres, el presentador de la redacción abierta de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, casi las 2 menos 10 minutos. Hoy estamos con Javier Torres, presentador de la redacción abierta de la tarde. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal estás? Vamos a ver, en primer lugar, para comentar un poco la actualidad del día en un ámbito más genérico, las portadas de los principales diarios de nuestro país, empezando por, como siempre, el más vendido, el diario El País. Dice que Sánchez considera rotas las negociaciones con Iglesias. El presidente se centra ahora en la abstención de la derecha y la izquierda. Echenique asegura que el diálogo sigue abierto siempre que haya coalición, y Podemos niega el apoyo del PSOE en Asturias y amenaza la investidura en La Rioja. De hecho, Podemos acaba de votar en contra del candidato socialista en La Rioja. Dice luego, el día en que Trump borró a España del estrecho, Washington obvió a Madrid y confió en Londres la captura del petrolero iraní, y la división socialista deja en el aire la elección de von der Leyen, que saben ustedes que esta tarde a las 6 tendrá lugar esa votación para ver si la ministra alemana va a ser finalmente la presidenta de la comisión. La verdad es que lo tiene bastante complicado en el sentido de que solo tiene asegurados, teóricamente, porque ya saben ustedes que ha habido un problema con todo lo de... Bueno, es el candidato líder de los partidos que no se ha respetado, algo que se introdujo en 2014, pero vamos, al fin y al cabo los líderes europeos han sido los que han elegido a su candidato para la comisión. La siguiente portada es el diario El Mundo, que viene a decir que Puigdemont apoyó en una cena a los etarras de las Mariscadas. Javier, ¿no tienen ningún recelo a juntarse con los enemigos de España a pesar de que son etarras? Es que estamos hablando de gente que justificaba matar. Esto a estas alturas de la película, Miguel, no debería causarnos sorpresa alguna, porque en el proceso catalanista estamos viendo que Otegi ha sido prácticamente el baluarte, ha sido una de las figuras más importantes que ha adoptado el separatismo catalán. Otegi en la calle, cuando estamos inmersos en la primavera, mejor dicho, el otoño del año 2017, en septiembre, en octubre, Otegi salía a la calle cuando los catalanes creían haber declarado la independencia, los días previos al referéndum del 1 de octubre, la declaración unilateral del día 27, Otegi iba a las calles de Barcelona y era parado casi en cada esquina para pedirle una fotografía o un autógrafo. Entonces, que el separatismo catalán abrace a la banda terrorista ETA, porque tienen como enemigo común a España, no debería causarnos sorpresa alguna. Puigdemont es un prófugo de la justicia española, tendría que estar sentado ante el Tribunal Supremo, sigue fugado en Bélgica. Bélgica, además, no nos ha ayudado en absoluto, Aquí hay muchas cosas también que hablar sobre este asunto. Y que esté con el señor Valtònyc, también otro prófugo de la justicia española, en esa cena en Bruselas, y en la última que tuvo la mantuvo con esta etarra, la de las Mariscadas, pero una anterior a este encuentro estuvo el señor Valtònyc, el rapero Valtònyc. Como digo, Miguel, desgraciadamente no es ninguna sorpresa que el separatismo catalán abrace al vasco. Sí, se junta lo mejorcito de cada casa. Vamos a ver la última de las portadas, porque la de La Razón ya la vimos con anterioridad, es la del ABC,
que fíjate, tiene precisamente como protagonista a Puigdemont. Dice, Puigdemont piensa en otro país para continuar su fuga. Aparte de su círculo, le aconseja salir ya de Bélgica y huir a un estado que le admita como preso político antes de que España active la euroorden tras la sentencia del 1 de octubre. Es decir, que ya se ven derrotados en ese juicio y no como otros, porque Junqueras sí que afrontó las consecuencias, o sea que le honra la verdad. Pero Puigdemont pues se escapó como buenamente pudo. En el maletero de un coche. Efectivamente, no una forma muy digna de darse la fuga. En la épica del proceso. Bueno, Junqueras tampoco es que sea el señor Junqueras un héroe, pero yo recuerdo mucho las palabras que nos dedicó el señor Albert Boadella en una entrevista que tuve la suerte de realizarle en octubre del año 2015, ya ha llovido. Y el titular que destaque de aquella entrevista fue que le confiaría a mis hijos a Junqueras antes que a Pablo Iglesias. Es decir, que Junqueras, dentro de lo que cabe, aunque no compartamos las mismas posturas, es un separatista, claro, es un independentista, es alguien que te puede fiar. Es decir, él persigue la independencia de Cataluña y es coherente con todos los pasos que va dando para alcanzar ese fin. El señor Puigdemont, la señora Ana Gabriel era también, sí, que se escapó. Todos los que se han fugado han dejado tirados en la cuneta, nunca mejor dicho, a Junqueras y al resto de los que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Ya, lógicamente, en septiembre, en octubre, el próximo otoño, cuando tengamos la sentencia definitiva, yo creo que todos los abogados de los acusados saben que la sentencia va a ser condenatoria al 100% y que no sabemos el grado de dureza, pero si va a haber rebelión, pero que va a haber una condena seguro. Otra cosa ya son los subterfugios que vayan a trazar los políticos. Si el señor Pedro Sánchez es investido presidente del gobierno, la posibilidad de indulto, que sin duda no cabe descartarla si sus socios de gobierno van a ser Podemos por un lado y luego los distintos partidos separatistas por otro. Es el caso de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PNV, Bildu. Esos partidos ya sabemos que estarían encantados de que hubiese indulto a los políticos presos, no presos políticos. Efectivamente, Javier. Bueno, ya hemos visto un poco cuál es la actualidad del día. Vamos ahora a vamos a pensar en lo que pasó este fin de semana, cuando Carmen Calvo dijo que no bonita el feminismo es socialista, es patrimonio del socialismo, no puede incluirse nadie más. Es un ataque de sinceridad, porque lo que le han hecho con el feminismo, yo ni siquiera lo llamaría feminismo ya, porque no es que busque la igualdad entre hombres y mujeres, ni muchísimo menos, sino crear unos chiringuitos y vivir de ellos, ¿no? Entonces, el día de ayer, pues la ministra de Hacienda, Montero, le preguntaron por este asunto y fíjate lo que dijo a Javier, porque se alinea obviamente con la vicepresidenta. Vamos a verlo. Yo creo que la vicepresidenta del Gobierno puso el dedo en la llaga de que uno no puede, de alguna forma, vincularse a movimientos transformadores como es el movimiento feminista porque esté de moda sin creer realmente en la igualdad efectiva. Creo que esa es la aportación que hace la vicepresidenta, en el sentido de que no se trata de que uno entienda que va a ser penalizado por determinados colectivos sociales o que entienda que está bien en cuestiones como el feminismo, la defensa del colectivo LGTBI, tener la capacidad de apoyar su causa, sino que hay que creer firmemente en ella y, por tanto, no vale todo. Y en este sentido me parece que su aportación es tremendamente valiosa. ¿Qué opinión te merecieron? Primero, las declaraciones de Calvo y, en segundo lugar, pues bueno, que justifiquen y que ahora, por lo visto, ser feminista o intentar serlo si no eres de izquierdas es ir a la moda. Bueno, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que hablar. Sobre los ciudadanos también lo vamos a tratar. Pero, en primer lugar, hay que recordar a la señora Carmen Calvo, no estaría de más que se estudiara la historia del Partido Socialista y de la izquierda española en general por lo que ocurrió en las Cortes de la Segunda República. La izquierda votó que no a que las mujeres pudiesen votar en unas elecciones. Margarita Nelken, por ejemplo, votó que no. La izquierda sostenía por aquel entonces que las mujeres, su voto estaría influenciado por su marido o en detrimento por el cura del pueblo, por el párroco de tu barrio. Que la mujer no iba a ser libre, no tenía la suficiente capacidad de discernimiento de poder elegir al partido que mejor le pudiese representar. Eso era lo que pensaba la izquierda en los años 30. Y el voto femenino no lo trae la izquierda a nuestro país.
Ya sabemos que es una bandera de tantas de las que está agitando ahora mismo la izquierda, el feminismo, la bandera LGTB, la del orgullo gay, la inmigración. Son muchas las banderas que la izquierda ha cogido para tratar de recobrar el impulso político. Una vez que en Occidente, después del mayo del 68, Miguel, siempre conviene recordarlo, ya la lucha por la desigualdad de la clase obrera han dejado de tener sentido, porque la clase obrera, ¿qué país de Occidente, quién se muere de hambre? Desgraciadamente hay quienes no tienen trabajo ahora mismo, pero el Estado puede salir al rescate de esas personas que no tienen trabajo. Es decir, que aquellas primeras reivindicaciones de la izquierda a finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, la lucha de clases, la clase obrera, todo eso ya es papel mojado, y entonces la izquierda trata de, bueno, nuevos proyectos, agarrar nuevas banderas, como digo, y en el caso de Carmen Calvo, cada vez que abre la boca, y no solamente sobre el feminismo, es que hizo auténticas barbaridades, cuando confundió anglicismo con anglicanismo, cuando dijo que el dinero público no es de nadie. Tiene muchísimas declaraciones Carmen Calvo que quedarían, antes cocinera que fraila, muchas declaraciones que darían para un programa más de humor que la propia redacción abierta, Miguel. Sí. Pero la cita a Ciudadanos sí que me parece interesante, porque es verdad que el partido de Rivera es oportunista, que se ha apuntado al tema LGTB y le han echado de esa manifestación, al igual que le echaron de la manifestación del 8 de marzo, la manifestación feminista del Día Internacional de la Mujer, echaban a Begoña Villacís, la increpaban, y también ha pasado lo mismo, lo vimos en Barcelona y lo vimos también en Madrid, cuando Ciudadanos llegaba con su pancarta. Este año no se atrevían a llevar un autobús, tampoco COGAM, los promotores de la marcha del orgullo gay en Madrid, admitieron a Ciudadanos en esta manifestación, pero cuando llegaron Inés Arrimadas, Patricia Reyes, el resto de líderes de Ciudadanos con esa pancarta, recibían todo tipo de improperios. Aquí también cabría hacer la reflexión que el único cordón sanitario que ha aplicado Ciudadanos hasta el momento ha sido a Vox, partido con el que no se quiere sentar en una mesa, el que considera de extrema derecha. Luego la realidad le pone en su sitio, es decir, los que te atacan y los que realmente se comportan como ultras están en esas manifestaciones del orgullo o en esas manifestaciones feministas. Así que bueno, respecto a la señora Calvo ya está casi todo dicho, ¿no? Sí. Que diga que no bonita, además el término con el que habla, muy machista, por eso cierto. De no bonita también llega demuestra, a decir otra persona, un claro, hombre, y la tenemos. Pero Miguel, también demuestra quienes ostentan la hegemonía cultural y política no en España, sino en Occidente. Alguien de izquierda puede decir lo de no bonita. Alguien de izquierda puede llamar maricón al ministro Grande Marlaska, como hizo Dolores Delgado, la actual ministra de Justicia en funciones, y no le ha pasado absolutamente nada. Si esa declaración lo hubiera hecho otro político de otro partido, de otro signo distinto, le obligan a dimitir. Sabríamos que había un escrache y que ya no estaría en su cargo. Esas son las cosas que demuestran, como digo, quiénes son los que ponen las reglas del juego, y en este caso es la izquierda. Bueno, Javier, antes de que te vayas, quería comentar un tema de ámbito económico realmente. Es que han salido unos informes que hablan de precariedad laboral, especialmente en los jóvenes, que venían a decir, a grosso modo, lo siguiente: que los jóvenes ahora mismo ganamos menos que lo que ganaban los jóvenes hace 10 años y que ganamos igual que lo que ganaban en los años 90. Es decir, que estamos ante una situación laboral complicada y también, bueno, por la subida del precio, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Tenemos una pieza preparada que lo explica esto, pero a fondo, con datos y demás. Vamos a verla en cuanto podamos. Más precarios, más pobres y con más estudios. Esta es la radiografía de los jóvenes españoles. Tras la crisis sufrida y con las expectativas muy bajas, apostaron por estudiar. Pero da igual, con pocos estudios o con formación se gana menos que hace unas décadas. Según la encuesta anual de estructura salarial, el salario medio de los menores de 20 años ha descendido un 28% desde 2006, entre 20 y 24 años un 15% y de los 25 a los 29 un 9%. Por primera vez en la historia de nuestro país, los menores de 30 años viven peor y con menos ingresos que los jóvenes de hace una década. ¿Los motivos? Precarización del empleo, hay menos contratos indefinidos, la mayoría son temporales. Y ojo a este dato, el 30% de los contratos tiene una duración de una semana. También
Reinan los contratos por horas, han pasado de ser del 15% al 27%. Además, las prácticas laborales. Casi 85.000 jóvenes son becarios. España es el segundo país europeo con más becarios. A esto tenemos que añadir el elevado precio del alquiler. Todo esto ha llevado a que cada vez haya menos jóvenes en nuestro país que se han visto obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades. Miren estos datos. En 2005 había casi 7 millones de jóvenes. En el último año las cifras han descendido y se sitúan por debajo de los 5 millones. Solo pueden independizarse 19 de cada 100 jóvenes. El Banco de España ha pedido que se tomen medidas. Propone impulsar la contratación indefinida y reforzar la formación profesional. Si el gobierno no pone medidas, los jóvenes seguirán ganando menos y cada vez serán más los que decidan abandonar nuestro país. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 de la tarde y estamos con Pablo Sáez, diputado nacional de Vox. Muy bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a hablar pues de su partido, porque le habrán oído ustedes la historia de un chico que fue a socorrer a una mujer que estaba siendo brutalmente golpeada y pues bueno, en este rifirrafe con el agresor cayó mal, se hirió en la cabeza y al par de días por un traumatismo falleció. Bien, pues ¿qué ha pasado? Que al chico, al héroe, podríamos decir, que fue a defender a la chica, le han condenado a 2 años de cárcel y a una multa de 180.000 euros, lo cual es para pagarle a la familia en una forma de indemnización. Exacto. Pues aquí el partido Vox ha estado hoy en el Congreso y va a pedir, entre otras cosas, el indulto de este chico, porque evidentemente ya no es en defensa propia, pero es en defensa de un tercero que lo necesita. Sí. Es que al fin y al cabo aquí parece que los malos son los buenos, es como que nos cambiamos los papeles. Pero bueno, vamos a ver primero la declaración de Espinosa Dos Monteros sobre este asunto y ya si quieres pues nos explicas un poco. Perfecto. Lo primero que hemos hecho ha sido pedir el indulto para Borja, que como digo ha sido condenado a 2 años de prisión y 180.000 euros de multa. Lo segundo que vamos a hacer es solicitar a la presidenta del Congreso que a su vez pida para Borja la concesión de la medalla al mérito civil, pues nos parece que lo que ha hecho es digno de semejante reconocimiento. En tercer lugar, Vox va a proponer y va a promover un cambio de legislación para que se pueda reformar el Código Penal en el sentido de que la legítima defensa incluya también la defensa de terceros. Esto de la legítima defensa, pues Vox lo ha llevado desde que se montó todo este lío, ¿no? Por las supuestas que van a ir por la calle con armas y demás, cosa que... Llevábamos en nuestro programa electoral y lo tuvimos que explicar en numerosas ocasiones. Sí, porque... Realmente por malas interpretaciones... Tergiversación, diría yo. Tergiversadas, efectivamente, interesadas y que prácticamente realmente buscaban el escándalo más que realmente la información y conocer realmente lo que era la propuesta de Vox. Y como ha explicado Iván en el Congreso, junto con Macarena, pues es una iniciativa que surgió del grupo y que realmente fue muy bien aceptada realmente por todos los miembros del Congreso, por todos los congresistas, pero también por todos los cargos públicos de Vox. Estamos hablando de gente que ha apoyado la iniciativa en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades, en ayuntamientos, concejales, cargos públicos, miembros de comités provinciales, y realmente se ha lanzado una campaña de crowdfunding esta mañana después de la intervención de Iván, y a la 1:30, justo un ratillo antes de salir para los estudios de Intereconomía, llegamos ya a cerca de 27.000 euros recaudados. Realmente en prácticamente 2 horas y pico, realmente recaudar 27.000 euros realmente nos llena de satisfacción y vemos que realmente estamos realmente acometiendo iniciativas que tienen muy buena acogida y yo creo que la gente las valora en su justa medida. Es que claro, es una injusticia manifiesta y la gente pues evidentemente se vuelve con vosotros en ese sentido, y es que es de lógica. Lo raro es que no defienda más partidos este tipo de cosas. Estamos hablando de una persona, de una mujer que había sido robada, que se la habían llevado del bolso y que un chaval joven salió en su defensa, y realmente ese comportamiento nosotros lo que decimos es que merece ser reconocido
y realmente merece ser apoyado porque, bueno, nos parece una injusticia que una persona que no tiene antecedentes penales, que realmente la condena es menos de 2 años, se le haya puesto una cantidad tan alta de 180.000 euros, y consideramos que tenemos que estar ahí para apoyar a esta causa, porque a Borja nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos qué ideas políticas tiene, ni realmente, simplemente estamos valorando la actitud y la acción que hizo en defensa, digamos, de los más débiles, y de ahí la iniciativa que vamos a llevar de reforma del Código Penal, ¿no? Sí, esa reforma del Código Penal, ese indulto que pedís, ese crowdfunding que estáis haciendo, y también habéis pedido incluso que se le dé una medalla. Exacto. No sé si se llama exactamente al valor civil o algo, pero vamos, por el estilo, esa es la idea. Eso es. Lo cual me parece merecidísimo. Y la reforma del Código Penal es incluir la legítima defensa también en caso que beneficie a terceras personas, especialmente en colectivos de extrema vulnerabilidad, como era en este caso, ¿no? Sí. Consideramos que es realmente muy importante, ¿no?, hacer extensiva esta figura, ¿no? Sí, eso es, bueno, es una reforma más del Código Penal que, bueno, así es como hace las cosas Vox, es decir, entre métodos legales, no a la torera como hacen otros. Pero bueno, el tema del día, de la semana y, bueno, posiblemente casi del mes, ¿no? Investidura, semana que viene, tenemos el día 22 el debate, tenemos el día 23 la primera votación, y en el caso de que no salga bien tenemos el día 25 la segunda. Vox rotundamente va a votar que no. Eso es. Pero ¿crees que iremos a nuevas elecciones? Porque, bueno, como habrás visto, ahora mismo con Podemos no se entienden, los demás partidos dicen si ni siquiera nos han llamado. O... Realmente es complicado ponerse en la mente de Pedro Sánchez, ¿no? Y de realmente qué es lo que tiene, qué es lo que está pensando, y realmente cómo van sus negociaciones ahora mismo, sus conversaciones con Podemos. A nosotros nos hubiese encantado que realmente hubiese mirado hacia otro lado, o sea, que hubiese buscado coaliciones, digamos, justo en el otro espectro del arco parlamentario, vamos, estamos hablando de Ciudadanos, o buscar ese tipo de acuerdos que realmente darían una mayor estabilidad al Gobierno de España. Evidentemente, para la economía y para la estabilidad del país siempre van a ser más positivas. No olvidemos que 123 del PSOE más Ciudadanos tiene 57, sería un gobierno diferente que si Pedro Sánchez mira, digamos, a Podemos, o mira, en este caso, como en las conversaciones que está teniendo con Esquerra Republicana de Cataluña o con el PNV. Realmente consideramos que para España, para la evolución de España y para el futuro de España, para la economía, pero también para la sociedad y el buen funcionamiento, digamos, de la convivencia, es mucho más importante tener gobiernos más moderados que gobiernos que miren, por un lado, tanto que se apoyen en Podemos, o que digamos, en cuanto a temas sociales es bastante más radical, o sea, realmente está un poco en lo contrario de donde nos situamos nosotros, y en cuanto a la defensa de la unidad de España, o el funcionamiento o el futuro de España, es bastante peligroso, digamos, mirar a los partidos o intentar buscar los apoyos de los partidos separatistas, en este caso, como están ahora intentando o realizando conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Sí, es que siempre van a pedir algo a cambio. El problema es que siempre van a pedir algo a cambio. Que es peligroso porque no solo con los propios independentistas, sino con Podemos, que recordemos que Podemos habla de presos políticos, que Podemos quiere un referéndum consensuado, que Podemos, bueno, quiere llevar el diálogo hasta donde no se debe ir, porque claro, si ellos no dialogan, ellos rompen, pues ¿de qué vamos a dialogar, no? Aquí lo que habría que hacer es, como pedís vosotros, un 155, y a ver si poco a poco vamos cambiando las cosas, porque la verdad que está muy complicada. En cuanto a la repetición electoral, aunque no están consiguiendo los apoyos que necesitan, posiblemente, bueno, a ver qué pasa, queda una semana, pero por ahora va mal la cosa, pero Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado que ellos no quieren, ni muchísimo menos, que se repitan unas elecciones, que quieren que ya el gobierno se ponga a funcionar desde el próximo día 23. Ya dije ayer en Barcelona, recibiendo el aplauso unánime del independentismo catalán, siempre dispuesto a acudir en mi ayuda, que los socialistas no estamos pensando en una repetición de las elecciones. Creemos que eso no sería nada bueno para el país. Pero claro, depende de los otros partidos políticos. Primero de Podemos, pero después de los demás. ¿Decías? Sí, que una repetición, como decía José Borrell, una repetición electoral
con independencia del coste que puede suponer, las últimas elecciones han costado más de 138 millones a todos los españoles. Estamos en un año en el cual hemos tenido en abril elecciones generales, en el mes de mayo hemos tenido autonómicas, hemos tenido municipales, hemos tenido europeas. No se sabe qué va a pasar con Cataluña, si va a haber un adelanto electoral. Y al final, ¿qué es lo que dicen las encuestas o qué es un poco los datos que manejan o que se manejan a nivel estadístico? Es que realmente tampoco va a haber un cambio tan radical, o sea, en cuanto a la composición de los bloques. Estamos hablando, puede haber movimiento de diputados entre un partido y otro, pero un poco entre los bloques que estamos analizando ahora para lograr coaliciones de gobierno, tampoco iba a haber un cambio sustancial, de lo cual no creo que convocar unas nuevas elecciones fuese a arreglar nada. Realmente iba a suponer que tendrías que volver a realizar conversaciones, volver a buscar pactos, a lo mejor con una correlación de fuerzas diferentes, pero al final ibas a tener que buscar pactos y los grupos para pactar iban a ser prácticamente los mismos. De lo cual la ventaja de convocar unas nuevas elecciones yo sinceramente no la veo que fuese a arreglar nada. Yo creo que es importante saber o realmente aceptar que en España ahora mismo ya no existe un bipartidismo como existía hace unos años, que estamos en época de coaliciones, que estamos en época de pactos y los partidos tienen que aprender a pactar. El Partido Socialista y el Partido Popular tienen que aprender a pactar y realmente tienen que saber que para pactar tienen que ceder una serie de posiciones y aceptar las posiciones de los demás. Todo es en función evidentemente de la fuerza que tenga cada uno de los partidos. Pero la época del bipartidismo yo creo que se ha terminado. Yo creo que la gente ha visto en nuevos partidos opciones en las cuales se sienten mejor representados y con mayor o menor apoyo, que yo creo que tampoco iba a variar en mucha medida. Realmente este es el escenario en el cual tenemos todos que trabajar, ¿no? Te has dicho algo que me ha parecido interesante, por eso de que los partidos tienen que aprender a pactar, porque precisamente es el problema que estáis teniendo con Ciudadanos, ¿no? Que es que no quiere hablar con vosotros, simplemente se han echado una foto en plan para... Bueno, porque queréis la foto, vale, la foto, pero ya está. Nada más. ¿Qué les dirías a los señores de Ciudadanos? A nosotros, yo siempre digo, cuando hablábamos siempre de Vox, hablábamos siempre, o yo por lo menos, siempre me gusta referirme que Vox es el partido de los valores. Yo creo que lo hemos demostrado y así actuamos, es nuestra acción política. Nosotros, yo creo que hemos hecho un alarde grandísimo de generosidad. Nosotros hemos dicho que no queremos sillones, no queremos concejalías, no queremos direcciones de empresas públicas o de organismos públicos. Nosotros simplemente queremos apoyar una investidura. Hemos dicho que vamos a pasar a la leal oposición, si en el caso que se llegue a un acuerdo de investidura tanto en Madrid como en Murcia. Realmente nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, todo de nuestra parte. Estamos haciendo un alarde de generosidad, yo creo que bastante importante y que yo creo que se debería tener, o sea, no se tiene lo suficientemente en cuenta en muchas tertulias y muchas valoraciones de analistas políticos. Estamos diciendo que nosotros queremos que en ese pacto nosotros sabemos cuál es nuestra fuerza y en función de nuestra fuerza vamos a plantear cuáles son los puntos que nosotros queremos incluir. Es decir, más no se puede, no estamos diciendo que esto es un pacto a tres y que un tercio. Nosotros sabemos en cada sitio cuál es la fuerza que tenemos, pero también nos debemos a las promesas y a las propuestas que hemos hecho a nuestros votantes, y esas propuestas están en un partido político y evidentemente si nosotros dejamos de defender nuestras propuestas estamos perdiendo credibilidad, y lo que tiene Vox evidentemente es credibilidad, creo que generosidad, lo he dicho, y evidentemente honestidad con toda la gente que nos ha votado, que tiene que estar representada en cada uno de los o sus ideas en el porcentaje que nos corresponde en cada uno de los gobiernos, o sea, en cada uno de los programas de gobierno de los sitios donde Vox pueda ser decisivo a la hora de investir a un presidente u otro, ¿no? Sí, luego ejercer de oposición, como estás haciendo en Andalucía. Exacto. Que la verdad que las cosas van ya cogiendo tono. Es decir, yo incluso Juan Marín el otro día, el líder de Ciudadanos en Andalucía, os agradeció, os dijo, oye, gracias por lo que estáis haciendo porque estamos cambiando las cosas, que es justo a lo que partidos como nuevos, como Ciudadanos y Vox, pues han venido a que todo no se quede tal y como estaba, porque, bueno, sobre todo en Andalucía, ¿no? Que con esas tramas de corrupción, esos chiringuitos que habrá que ir desmontando progresivamente en estos 4 años. Eso es importantísimo y un poco la idea de decir, nosotros vamos a apoyar, o
en el caso de que se llegue a un acuerdo, apoyar la investidura, pero pasar a la oposición, es para tener la libertad de realmente poder trabajar y decir, oye, nosotros queremos que se investiguen estos asuntos, que se ponga hincapié en estos o que se aprueben este tipo de normas, porque yo creo que es importantísimo tener o actuar o poder trabajar desde una posición de independencia y una posición realmente de leal oposición, ¿no? Siempre, evidentemente, pues defendiendo un poco los principios y los valores que son característicos de Vox, ¿no? Sí, comentábamos aquí hace un rato con el periodista de Voz Populi, Luca Constantini, que es que desde fuera se puede hacer una labor de control, una labor de gobierno, entre comillas, porque aunque no tomes las decisiones, pero sí vas a tener bastante importancia, pero claro, es que así está ahora mismo el patio. Dos bloques muy bien diferenciados, y si no nos ponemos de acuerdo dentro de un bloque, es el otro, es que no hay más. Así que Ciudadanos, por mucho que le cueste, porque bueno, hoy incluso ha salido otra vez Inés Arrimadas a decir que con Vox nada, no se pacta nada. Pues bueno, son negociaciones, hay tiempo, todavía hasta septiembre en Madrid y en Murcia. Eso es muy triste, el que un partido que se llama centrista o que se autodenomina centrista diga que con Vox nada, cuando saben perfectamente que nuestras propuestas son propuestas de un partido que defiende la Constitución, la libertad, la democracia, realmente no las entendemos, ¿no? Y que eso pueda venir de un partido pues como Ciudadanos, que en su momento pues y que sigue en muchos casos sufriendo violencia de la extrema izquierda y de los independentistas, realmente no se dan cuenta hasta qué punto ese tipo de afirmaciones, yo creo que hace daño a la convivencia y hace daño a la normalidad democrática de todos los partidos, y más aún provoca, digamos, el rechazo o el rechazo a un partido como Vox, que realmente lo único que tiene, como te he dicho anteriormente, en sus objetivos es la defensa, y yo creo que lo estamos demostrando, como por ejemplo la defensa de la Constitución, sí, nuestro papel como defensa, como acusación popular en el juicio contra el golpismo en Cataluña, ¿no? Yo creo que lo estamos demostrando y lo estamos haciendo dentro de los cauces de la Constitución que siempre hemos defendido. No, y aunque haya diferencias, la verdad es que a grandes rasgos hay mucho más en común entre Ciudadanos y Vox que diferencias, como ya he dicho, ¿no? Pero es que es curioso porque ahora mismo Ciudadanos prácticamente tiene vetado a todas las fuerzas políticas menos al PP. Sí. No quiere con PSOE porque han tenido una deriva muy independentista. No quieren con Podemos porque son populistas. No quieren con Vox porque os llaman extrema derecha. Sí, sí. Solo con el PP, y ahora en un escenario tan fragmentado políticamente, es que no llegamos, no se llegan, dos no suman. Sí, sí. PSOE y Podemos ni siquiera suman para el gobierno central, imagínate. Sí, sí. No. Es curioso que el que se autodefine centrista se niega a hablar con todos, y los que nos definimos como liberal conservadores de derechas, sí, estamos abiertos a negociar o a hablar o a conversar con partidos que digamos pueden estar más cercanos a nuestras ideas, ¿no? Es curioso que nosotros tenemos siempre la mano abierta, mientras otros realmente tienen su puerta cerrada, ¿no? Es que Monasterio hasta se sentó a hablar, evidentemente no iban a negociar nada, con Gabilondo, del Partido Socialista. Es que, para que vean los de Vox. Sí, sí, sí. No, sabes, Ciudadanos, que se lo haga mirar, porque de verdad, aunque aquí hay una guerra de relatos, es culpa vuestra, pero hombre, si se analiza con cierta distancia, se ve que los unos básicamente te piden los votos gratuitamente y no te quieren dar nada a cambio, que no cojas el pastel. Así que mucho sentido no tiene. Pero bueno, en cuanto a hablando, si quieres comentar algo... No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Es decir, yo creo que es importantísimo hablar, negociar y realmente ver qué puntos tenemos en común. Yo creo que de estas negociaciones se está viendo que se puede llegar a acuerdos, se ve que hay acuerdos de puntos comunes. Estamos hablando de propuestas a lo mejor de reducir impuestos. Yo creo que en ese caso, con independencia que en muchos casos realmente partían de nosotros, estamos encantados que partidos como Ciudadanos o el Partido Popular nos las hayan asumido como propias, pero es decir, hay muchos otros temas. Bajar impuestos evidentemente es uno de ellos, en el cual se pueden llegar a acuerdos, y yo creo que con buena voluntad y con buena actitud yo creo que se puede llegar a una buena solución, ¿no? Sí, yo creo que tampoco va a tardar tanto, ¿eh? Yo creo que para agosto ya tendremos algo. Bueno, tenemos una última hora en materia local. Ya saben ustedes que una de las grandes promesas de Almeida para su candidatura, para ser presidente, era: voy a quitar Madrid Central.
Pues bien, quitó las multas, eso sí es cierto, aunque ahora están evaluando qué es lo que va a pasar con este asunto, pero bueno, como sabes, la justicia pues le quitó la razón y ahora están de nuevo las multas. No tardaron nada, de hecho creo que fueron 4 días que estuvimos sin multas, y evidentemente el Partido Popular pues ha alegado. ¿Y qué ha pasado? Pues que no se lo han aceptado. Fíjate, el centro continuará cerrado al tráfico, rechazadas las alegaciones del Ayuntamiento de por Madrid Central, es decir, que todo va a continuar de la misma forma. Solo los coches que tengan una etiqueta, una pegatina que demuestre que no son contaminantes en absoluto o que contaminan muy poquito, pues podrán circular por el centro. Así que, bueno, por ahora esto no va a cambiar, a pesar de ser una de las promesas del alcalde Almeida, pero bueno, porque como estamos viendo se lo está impidiendo la justicia. Y yo creo que esto puede tener también que ver con el toque que ha dado Europa, todo el tirón de orejas, de no podéis quitar Madrid Central, aunque bueno, un informe del ayuntamiento demuestra que vale, reduce la contaminación en el centro, pero en el resto de estaciones quedan 19. Ahí sí que se contamina y más, y en una de ellas pues se mantenía igual que antes. Pero bueno, volviendo ya a lo que nos interesa, ¿no? A los pactos, es lo más interesante, y especialmente teniendo aquí a un diputado de las Cortes. ¿Qué posición tiene Ciudadanos? ¿Ha cambiado Ciudadanos su posición y el Partido Popular respecto a la investidura? Pues no, ya les digo yo que no han cambiado nada. Van a votar que no van a facilitar un gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha dicho, por ejemplo, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, y más o menos ha venido a decir lo mismo José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. El Partido Popular no le va a regalar la investidura a Pedro Sánchez. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva. Y por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora son muchas reuniones de Pedro Sánchez, pero ninguna oferta de Sánchez a los españoles, ni al partido político Podemos, según hemos podido ver. Lo difunda quien lo difunda, lo explique quien lo explique, el Partido Popular no se va a abstener. Por tanto, lo que yo pido es que se abstenga el Partido Socialista, que el Partido Socialista se abstenga de presionar al Partido Popular. Tiene los apoyos de su propio partido, del Partido Socialista. La verdad es que consideramos que es preocupante, y es más preocupante la actitud del propio candidato, que parece que amenaza con una nueva ronda de consultas, aunque sea telefónica. Decirle a Sánchez que se deje de rondas, que lo que tiene que hacer es negociar con sus socios preferentes, con lo que él ha señalado como socios preferentes, y buscar una mayoría para esa investidura. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en esa línea. Sánchez le ha metido entre ceja y ceja tener un gobierno él solo con 123, ya lo fue complicado para el Partido Popular con 137, con 123 mucho más difícil, y claro, sobre todo porque sus socios no son precisamente fáciles. Al PNV parece que ya se lo ha camelado, el PNV ha dicho esta mañana que o se abstendrán o votarán que sí, pero claro, a ver qué sale de esa reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián que han tenido hoy para conseguir apoyos, pero no parece sencillo, y las tres derechas, como los llaman ellos, sálvese yo diría que derecha, Vox, luego centro, derecha y luego centro, no rotundo. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Porque este Partido Socialista, la verdad que si uno se considera, valora la unidad de España, pues no puede abstenerse con una persona que posiblemente, al fin y al cabo, cuando sea gobierno, le dé concesiones a estos otros partidos. Pero de todos modos queda tiempo, es decir, las negociaciones al final pueden realizarse en poco tiempo, porque evidentemente, aunque sea no negociar, pero seguramente sí que están hablando. Las posturas yo creo que se conocen, las de uno y las de otro partido. Yo no plantearía que están absolutamente rotas. Yo creo que queda tiempo todavía hasta el día 22, y no sé, es decir, el Partido Socialista es un partido también que realmente está sí tiene mucha influencia sobre direcciones estratégicas, ¿no? Yo creo que el asesor de Pedro Sánchez en eso sabe bastante, y realmente están jugando con el tiempo. Entonces no sabes realmente, esto es una estrategia. Evidentemente, mientras menos tiempo quede, pues más difícil es llegar a un acuerdo, pero ahora mismo estamos a
A martes todavía nos queda prácticamente una semana, queda un fin de semana por en medio, pueden pasar muchísimas cosas y vamos a ver si al final llegan a un acuerdo y el día 22 tenemos 22-23 sesión de investidura y realmente cuál va a ser la posición de los socios, esos preferentes, que a mí realmente me duele mucho escuchar a José Manuel Villegas hablando que los socios de que Pedro Sánchez hable con sus socios preferentes y realmente consolidemos o consideremos a Podemos como el socio preferente del Partido Socialista, cuando realmente un centro debería intentar ser socio preferente, en este caso para moderar, digamos, las actitudes pues más radicales que pueda tener el Partido Socialista. Me duele muchísimo oír que hablan de socio preferente y que impulsan a su socio preferente en lugar de, intentar postularse ellos como socio preferente, en lugar de poner, digamos, en manos de Podemos, cuando realmente tampoco es solo Podemos el que iba a decidir la investidura, porque evidentemente necesitan más apoyos, ¿no? Bueno, a ver, realmente a Ciudadanos nadie les ha aplaudido por su coherencia, porque claro, un día hacen una cosa y el día siguiente te hacen justo la contraria. Pero, hombre, en campaña dijeron que con Partido Popular, con el Partido Socialista ni de broma por la deriva que había tomado el Partido Socialista. Sería como hacerse un poco el harakiri, ¿no? Si ahora dijeran, bueno, venga, a pesar de que tienen algunas personas dentro del partido que sí que quieren pactar con Sánchez, pero sería como traicionarse demasiado, habiendo vendido eso todo el rato constantemente en la campaña, que no iban a pactar con él y ahora echarse los brazos por, por una misión patriótica, ¿no? Para que realmente debería ser Sánchez el que dijera, no, me pongo aquí mi línea moral, yo no puedo pactar con estos porque quieren romper España, porque han dado un golpe de Estado, etcétera, etcétera. En vez de que tengan que convencer el resto de partidos ofreciendo el apoyo, en vez de que sea él el que te diga, no, automáticamente pues esto no puede ser, así que no se hace y ya veré cómo me encuentro. A lo mejor si ofreciera un programa o alguna oferta al Partido Popular para abstenerse, se podría hacer. Evidentemente, toda negociación al final es la actitud de los dos que quieren negociar. En este caso, evidentemente, tienes que poner de acuerdo, o los dos tienen que querer tener la actitud o las ganas de dos no negocian, fíjate lo que está pasando en Madrid, dos no negocian si uno no quiere. Bueno, Pablo, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Espero verte por aquí de nuevo, porque la verdad es que ha estado muy bien. Cuando me invitéis, vamos a ir. Perfecto. Vamos a ir, ya nos despedimos. eltorotv.com, aquí pueden vernos en diferido y seguir la mejor información. Hasta mañana.